datos más importantes cuando estamos en urgencia, si le van a hablar al neurocirujano, es lo neurológico, mecanismo del trauma. Eso es lo más importante. Todo eso es en conjunto. Eso sí es súper importante, no nada más enfocarse a lo peor que estamos viendo. Ya estabilizamos lo primero, vamos a revisar lo demás. Si es el trauma craneoencefálico lo primero, nos vamos ahí. Y obviamente luego no descartamos estudiar lo demás. En el momento crítico, cuando te llega el paciente, no dejes pasar esos dos. Escala de Coman de Glasgow y pupilas. 2 factores, la presión y la oxigenación, son los que con más frecuencia determinan la gravedad y el mal resultado, mal pronóstico de un trauma craneoencefálico. Si me empieza a fallar riñón, si me empieza a fallar hígado, corazón, pues obviamente va a tener efectos secundarios también cerebrales. Muchas veces tomamos las guías de que, sí hay que hacer eso, y no vamos a tener todo. Hay que adaptarlo a nuestras realidades. Que antes se describía mucho eso de mantener al paciente hipotérmico le va a ayudar un montón. Pues, ¿qué creen? No, parece que no. El traumatismo craneoencefálico severo es una de las principales causas de muerte y discapacidad en pacientes jóvenes. Su manejo requiere decisiones críticas desde los primeros minutos de urgencias hasta la unidad de cuidados intensivos, pasando muchas de las veces por quirófano. En este episodio de Interconsulta, el podcast médico, tenemos a la doctora Sofi, que es especialista en neurocirugía y va dirigido para ti, profesional de la salud, que estás interesado en actualizarte, en mantenerte bien informado acerca de esta situación pues tan común en los departamentos de emergencia. Bienvenido a la doctora Sofi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú? También muy contento porque en este espacio que estamos sacando cada 15 días en este canal, estamos desarrollando temas con lenguaje técnico, médico para todos nuestros colegas profesionales de la salud, desde prehospital, urgencias, hospitalización, terapia intensiva y perioperatorio. Así que perfecto. Tú dale como si nada. Es que le digo esto porque a Sofi la he invitado a un podcast que se llama Necrointensivo, que es para público en general. Otro podcast que es Clinicazos, que usa también para temas de salud para público en general. Y pues la modulaba en cuestiones de lenguaje. Ahí sí podemos hablar un poquito más científico. Exactamente. Lo Perfecto. que tú consideres a profundidad le vamos a dar. Te hago una serie de preguntas estructuradas supuestamente yo, para que podamos ir apoyándonos y describiendo bien esta patología desde urgencias, le digo, hasta terapia intensiva, y obviamente lo que nos interesa pues es tomar más de ti o extraer de ti, que es el conocimiento neuroquirúrgico. Perfecto. ¿Qué te parece a ti este tipo de pacientes de TC o qué sientes cuando te llaman, que dices, doctora, venga a valorar un paciente con TC? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Obviamente lo primero, la urgencia y qué tan rápido vamos a tener que actuar. Porque me ha pasado, y ahí te voy, tal vez vamos a hacer un mix de un poquito de eso, pero cuando me hablan de urgencias, ha sido bastante común que te empiezan a presentar el paciente, pero no se van a los datos importantes, ¿sabes? Exactamente. Me pasó una vez, anécdota rápida, que me hablan de urgencias. No, que una paciente involucrada estaba en su camioneta, le pisó al acelerador en lugar del freno en el estacionamiento y se fue de 2 pisos. Así, la camioneta cayó, ¿no? Entonces llega por trauma craneoencefálico, me empiezan a describir todo, ¿no? El tórax, bien, abdomen, bien, no sé qué. Y al final me dice, tiene asimetría pupilar. Y yo, ¿qué? Obviamente en este momento, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo están las pupilas? ¿Cómo está reaccionando? Lo que realmente tenía sí era una simple asimetría. A veces podemos tener una diferencia de 1 milímetro entre ambas pupilas. Pero le digo, oye, ¿está reactiva la pupila? ¿Cuál es la más grande? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué no? Y ya, porque me dice, no, tiene anisocoria. Y, perdón, eso me dijo, ¿tiene anisocoria? Y yo, ¿qué? Y ahí sí fue, ¿no? Y realmente era asimetría pupilar. La paciente de Glasgow de 15 nada más tuvo una herida abierta, le hablé a la cirujana plástica para que cerrara esa herida frontal y ya, o sea, lo demás fue un trauma leve. Eso. Entonces, eso sí, los datos más importantes cuando estamos en urgencia, si le van a hablar al neurocirujano, es lo neurológico, mecanismo del trauma. Eso es lo más importante. ¿Cuál fue el mecanismo del trauma? ¿Cómo está neurológicamente el paciente? Nos basamos en una escala que fue empezando a usarse como en los años 70, la escala de Coman de Glasgow. O sea, imagínense, desde los 70 es la que usamos. Importante, actualmente sí se están buscando otras escalas porque no es suficiente muchas veces. Nos ayuda, obviamente, es la que más se usa y nos ayuda mucho a saber un poquito cómo está el trauma. Entonces, si quieres, hablamos de la escala de Coman de Glasgow. Sí, fíjate que justamente esa es la pregunta parteaguas. Pues, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico?
digo, a lo mejor operacionalmente y que nos sirva para comprenderlo. Y pues ya sabemos que es generalmente leve, moderado, severo. Pero ¿cuál es la mejor forma de clasificarlo? Entonces esas dos preguntas yo creo que son importantes, definición y cuál escala o evaluación es la más ideal que tú consideres pues para estratificarlo. Ok, entonces definición. Cualquier lesión cerebral, ya sea clínica o imagenológica, causada por una fuerza externa, una fuerza mecánica externa. Eso sería la definición del trauma craneoencefálico. ¿Ok? Porque luego podemos decir, no, el paciente llegó, se pegó la cabeza y no hay, pero está muy bien, no hay ni un chichón, pero en la imagen sí tenemos una hemorragia subaracnoidea, pues claro, es un trauma craneoencefálico. O al contrario, si se pegó, la imagen está impecable, pero si está somnoliento, también es trauma craneoencefálico. Entonces es muy importante tomar esas dos partes de la definición. De ahí, ¿cómo lo clasificamos? Eso es lo bueno. Actualmente sí tenemos varias clasificaciones. La más usada cuando valoramos un paciente primero es lo prehospitalario, porque no pasa en un hospital normalmente, ¿no? En el prehospitalario tenemos esa escala que se llama escala de coma de Glasgow. Esa se usa y fue justamente creada por los paramédicos para saber cómo estaba un paciente con un trauma craneoencefálico. Entonces, valoramos 3 aspectos: visual, verbal y motor. Cada uno, siempre les digo 1, 1 y 1, así. ¿Por qué? Porque son 4 puntos de lo visual, 5 puntos de lo verbal y 6 de lo motor. Y con eso nos vamos a ir desde el 3, que es el peor resultado, hasta 15, que es el mejor resultado. ¿Por qué insisto en esto? Me han reportado pacientes con Glasgow de 17 y me han reportado pacientes con Glasgow de 0. Ok, entonces es importante saber que va del 3 al 15. A lo mejor utilizaron el pupil score que le resta. Ojalá. No trates de defender, pero desafortunadamente no. No, claro. Pero sí, efectivamente, hay otros scores y pudiera ser, vamos a decir que es eso. Entonces, en la escala de coma de Glasgow vemos lo verbal, vamos a evaluar 4 puntos. Siempre el puntaje más alto va a ser el mejor puntaje y siempre vamos a evaluar la mejor respuesta del paciente. Entonces va a ser apertura ocular espontánea, 4 puntos. Apertura ocular al orden verbal, 3 puntos. Al dolor, 2 puntos. Y sin respuesta, 1 punto. ¿Cuál es el estímulo doloroso? Eso tenemos que verlo también, ¿no? Porque antes agarraban los pezones y... ¿no? No hay que hacer esto. Ha habido muchos casos donde se arranca el pezón incluso. Sí. Por eso, de hecho, realmente no es algo bueno de hacer. Podemos estimular ya sea a nivel de los trapecios, apretando fuerte a este nivel, a nivel del lecho ungueal, es otra posibilidad, o a nivel del esternón. Preferible a nivel de los trapecios, generalmente. Entonces, esos son el puntaje de lo visual. Puntaje de lo verbal, un paciente que te responda adecuadamente, que todo eso tiene un puntaje máximo de 5, con desorientación de 4, palabras ininteligible 3, cuando está balbuceando 2 y no responde 1, ¿no? Entonces, eso también cuando van a estimular a un paciente... va a responder también al dolor en esas partes. Entonces hay que ver esas... siempre que valoramos no es nada más estamos viendo eso, siempre hacemos como todo junto, igual que en el ictus. Entonces, aunque lo estamos desglosando. Y lo motor obedece órdenes, localiza el dolor. Por ejemplo, estimulan aquí y tiene que localizar con su brazo contrario. Eso es la localización al dolor. Se me fue después, estamos que 1, órdenes, 2, localización al dolor, 3 puntos, 5, 4, 3 puntos, retira al dolor, 4 de corticación y 5 de cerebración. Sí. ¿No? Entonces ahí tenemos 6, ya no hay respuesta. Claro. Entonces, eso van a ser nuestros puntajes para saber si tenemos cómo está neurológicamente el paciente. Glasgow de 15 o 14, trauma craneoencefálico leve, 9 a 13 moderado y abajo de 9, o sea, es decir, 8 a 3, severo. Eso es nuestra clasificación clásica reportada hasta ahora. Sin embargo, hay modificadores. Por ejemplo, te llega el paciente borracho. Lo vas a estimular. ¿Cómo lo vamos a manejar ahí? Un paciente con Alzheimer. ¿Cómo lo vamos a clasificar ahí? Un paciente que ya vino intubado, por ejemplo, cuando nos llega al hospital, ¿cómo lo vamos a clasificar ahí? Todos esos puntos son cosas que llevaron a la investigación a decirnos, bueno, si es muy buena esa base, claro que lo es, pero necesitamos un poquito más. De hecho, las últimas guías de trauma
que salieron en 2024. Hay artículos publicados en el Lancet Neurology del 2025 acerca de los modificadores, justamente. Vamos a ver el estado clínico del paciente. Eso va a ser si hay alteración por como Alzheimer, demencias, alcohol, drogas, etcétera. Va a ser uno de los aspectos. 2 marcadores biológicos. Esos están viniendo muchísimo a la práctica clínica. Yo creo que desafortunadamente en nuestro medio actualmente no los tenemos, porque eso implica obviamente una inversión económica bastante alta. Entonces tenemos marcadores para el trauma encefálico como el GFAP, que es la proteína glial fibrilar astrocítica. Eso nos revela si hay un daño cerebral. Tenemos el HUC, si no me equivoco, que es la hidroxilasa carboxilato, no, es la proteína de unión carboxilato hidrolasa terminal, algo así. Aquí lo vamos a estar poniendo. Es UCH100 y la ICBP100, me parece. Esos, les digo, como desafortunadamente no es algo que usamos diario, ahí sí les falla un poquito, pero sí hay 3 marcadores que nos ayudan muchísimo para saber si o no hay una lesión cerebral. Y de hecho, incluso está reportado que cuando se usan esos marcadores, a veces podemos evitar una tomografía con certeza. O sea, casi el 100%. O sea, imagínate. Digamos, es como el dímero de la tromboembolia pulmonar. Si está negativo. Exactamente, pues ya te vas más tranquilo. Ahí es lo mismo. Entonces, pues yo creo que es muy interesante desarrollar justamente esta parte y saberlo. Entonces, eso va a ser como los puntos agregados y también las pupilas. Hay unas clasificaciones que nos hablan justamente de la pupilometría, que nos hablan de las pupilas, porque puedo tener un paciente con Glasgow de 15 y está empezando con anisocoria. Claro. Y ahí, pues, córrele, porque entonces hay un deterioro neurológico inminente en ese paciente y obviamente incluso riesgo de muerte, ¿no? Si no se atiende. Entonces, son todos esos puntos. Con que mínimo haya esa valoración inicial de la escala de coma de Glasgow nos ayuda un montón, ¿no? Sí, creo que es importante que cada vez en prehospital y en urgencias se lleve a cabo una valoración lo más objetiva posible con la escala de Glasgow, con todos sus factores que pueden pues, hacerla menos precisa, que ya mencionaste, y no nada más se queden con la escala de ABDI que utilizan mucho en prehospital. Sí. O sea, el ABDI ya saben que alerta, verbal, dolor, inconsciente, el famoso ABDI, que aquí van a estar apareciendo todas las evaluaciones que estamos describiendo, y nada más llegan a decir eso, está inconsciente, está respuesta al dolor, o sea, pero tienen que, sí sirve de una forma inicial para saber que no está alerta tu paciente, pero no para una clasificación más objetiva. Y yo creo que también la tendencia, doctora, de una evaluación a otra, porque si ellos en prehospital o en urgencias saben que tiene un Glasgow a lo mejor de 13 puntos, ok, y llegas a evaluarlo y ya tiene 10 puntos, entonces tú dices, bueno, pues no es severo. Pero ¿por qué se deterioró? Está teniendo alguna lesión intracraneal que está teniendo o condicionando un deterioro rostrocaudal importante. Así que creo que también la tendencia marca pauta. No sé si ha percibido eso, que a veces te confías nada más por el número y no por la tendencia que está marcando. Sí, de hecho es súper importante saber cuando traen el paciente al hospital los paramédicos que te digan, lo encontramos con tal Glasgow en este momento y tú lo valoras en este momento y vas a ver si coincide con el Glasgow que te dijeron. Si coincide, te puedes quedar más tranquilo efectivamente, pero si hubo un deterioro de más de 2 puntos en este caso, oye, ahí no está tan bien, ¿no? Porque incluso si te lo entrega el paramédico, tiene Glasgow de 15 y tú lo ves, ya tiene Glasgow de 13, claro, pues sigue alto puntaje. No. Ahí sí estamos teniendo un deterioro y hay que ver qué está pasando lo más rápido posible. Claro. Sí, de hecho yo siempre les comento a mis compañeros, o sea, acuérdense que todos esos puntajes es para saber que está deteriorándose y pensar que algo dentro ocupativo de sangrado está ocurriendo o un aumento del tejido cerebral por algún edema cerebral, lo que sea que está ocurriendo, algo está ocurriendo y hay que ver si es quirúrgico o si no es quirúrgico de forma inicial. Entonces, para eso pues
un deterioro te indicaría que pues, hagas un estudio de imagen para descartar que algo esté ocurriendo, pero también una tomografía normal no te descarta alguna situación, una lesión axonal difusa, un edema cerebral importante, o inclusive hemos tenido pacientes con estatus epilépticos asociado a traumatismo craneoencefálico donde no hay ninguna lesión neuroquirúrgica y inclusive no hay un aumento de la presión intracraneal, solamente es asociada a lesiones axonal difusas. Entonces, yo creo que por donde quiera que la veas, el estar evaluando de forma dinámica a nuestro paciente con la escala de Glasgow y con nuestra percepción, ¿no? Y con la integración de la tendencia es muy importante. Enfocándonos justamente en el traumatismo craneoencefálico severo, que es lo que hay que atender más en emergencias, porque a lo mejor los leves o moderados, si bien pueden requerir su tomografía y ver si es algo neuroquirúrgico o algo no neuroquirúrgico que amerite vigilancia, ese paciente que tiene un deterioro importante es el que hay que abordar. Y aquí la pregunta es, desde el punto de vista pues, neuroquirúrgico, una vez con un paciente con TCE, ¿cuándo se considera el momento adecuado para asegurar la vía aérea? Porque muchas veces creo, digo, sin pisar callos, tiene buena saturación de oxígeno, dices, pues ¿para qué lo intubas? Entonces, ¿cuándo tú recomendarías que no me lo retrasen, muchachos? ¿Sabes cuáles son los dos factores asociados al peor resultado en trauma craneoencefálico? Bueno, la hipotensión y la hipoxemia. Ahí está. Digo, sí me lo sé, pero... Exacto. Entonces, justamente tenemos que enfocarnos más a eso, porque nuestro criterio es Glasgow de 8 para abajo, intubas, ¿no? Eso es el clásico. Si te llega un paciente con Glasgow de 8, lo vas a intubar. Pero ¿qué tal si me llega un paciente con un Glasgow de 11 que tiene riesgo de obstrucción de la vía aérea, que tiene riesgo de vómito y de broncoaspiración, que está alcoholizado, que tiene un riesgo de hacer hipoxia? ¿Qué tal? ¿Lo voy a intubar o no? Claro que sí. Claro. ¿Por qué? Porque esos dos factores, la presión y la oxigenación, son los que con más frecuencia determinan la gravedad y el mal resultado, mal pronóstico de un trauma craneoencefálico. Y eso lo pueden hacer desde prehospital, corregir la hipoxemia, claro, corregir la hipotensión, y están haciendo los dos puntos más importantes para mejorar su pronóstico. En Morbi, mortalidad. Sí, pero, porque muchas veces nomás nos vamos a mortalidad. En Morbi también. Porque no solamente hay que pensar en que van a sobrevivir, sino cómo van a sobrevivir. Totalmente. No hay que crear sobrevivientes, sino personas funcionales. Eso es bien importante. Esos dos son los mayores predictores de eso, justamente. La presión, adecuada presión y adecuada oxigenación. ¿Y has llegado a evaluar a un paciente que tú digas, oigan, ya intúbenlo para ahorita pasarlo a operar? ¿Sí? A ver, digo, sin decir nombres a lo mejor, o lugares. Ni lugares, ni nombre, ni nada. Así me pasó, te voy a contar un caso de hace unos 5 o 6 años. Una pacientita de 72 años, se veía de 90, pero de 72 años, que llega a urgencia después de una caída. Y llegando a urgencias, o sea, neurológicamente me la reportan, sí, tiene un Glasgow de 13, o sea, como que súper tranquis, ¿no? Entonces y llego a verla ya con anisocoria, la paciente con respiración casi chain stock. O sea, fue así de que, oye, en este momento ya veo la TAC, porque ya, o sea, sí la habían llevado a TAC en todos esos momentos y todo, saturando como a 70 y algo, o sea, sí, muchos factores y Glasgow abajo de 8, o sea, todos los factores que me decían, hay que intubarla, ¿no? Claro. O sea, no sé por qué, no sé qué pasó, si también yo llegué súper rápido, entonces tal vez, no sé, voy a darles el beneficio de la duda en este momento, pero, entonces, y tenía un hematoma subdural agudo en la tomografía, ¿ok? Entonces el agudo es como, en subdural es al que más le temes, yo creo, porque es rapidísimo y si la compresión es muy alta. Entonces con la anisocoria la subí a quirófano en este momento sin craniotomo, nada. Si era de Gigli, lo tuvimos que hacer. Ahí, fíjate, historia de la vida, le hablé a Rafa como anestesio, me dice, no, es que yo no puedo, te mando a un neuroanestesio, que ya es el doctor Guillermo Cuevas, que actualmente ya es mi neuroanestesio. Entonces tengo esa historia, tiene 5 o 6 años. Y vamos trabajando juntos. Y ahí pues la paciente ya, o sea, logramos salvarla, y revirtió todo. O sea, todo eso, cuando tenemos el daño pupilar que empieza, tenemos realmente una hora para actuar, para tener menos déficit. Un paciente que lleva 3, 4 horas, su desenlace posterior va a ser mucho más difícil y va a haber más morbilidad y obviamente mortalidad, ¿no? Pero sí, tienes una hora realmente para actuar. Sí.
Y fíjate que algo que ahorita estás comentando, que los dos factores de peor pronóstico en un paciente con traumatismo craneoencefálico es la hipoxemia y la hipotensión. Traten la hipoxemia y la hipotensión, pero también analicen o hagan un juicio más profundo de por qué están teniendo hipotensión y Sí, por claro. qué están teniendo hipoxemia. Hay que tratarlos ambos, claro. Exactamente. Vamos a suponer, dice, tiene hipotensión. ¿Por qué un paciente con TCE, cuando su mecanismo de autorregulación cerebral Sería hipertensión. fisiológico, fisiopatológico es la hipertensión? ¿Por qué? Voy a ver. Está coexistiendo con algún estado de Claro. choque obstructivo, choque medular, un choque neurogénico por lesión medular alta. ¿Qué está pasando? Ok. Sí. Ahora, tengo hipoxemia. Sí puede ser por un proceso de obstrucción de la vía aérea superior, ¿verdad? Por la relajación de los músculos y proceso obstructivo. Pero ¿qué tal si tiene coexistiendo unas contusiones pulmonares? ¿Que tiene coexistiendo un neumotórax? Claro. Lo intubas y entonces le vas a condicionar empeoramiento. O sea, claro, traten la hipotensión y la hipoxemia, pero también traten lo que lo esté condicionando en su momento. Sí, es igual lo que les decía hace rato. Cuando tratamos un paciente traumatizado, igual lo dice eso de la TLS, no te vas a, obviamente yo no me voy nada más aquí. Claro. ¿No? Pero en teoría cuando a mí me hablan de urgencias, yo sí ya me voy nada más aquí, pero todo viene en conjunto. ¿Por qué? Porque si tiene un trauma craneoencefálico, hubo una lesión. Por eso el mecanismo de lesión es súper importante. El paciente estuvo involucrado en un choque. Ok, ¿cómo estuvo el choque? ¿Usaba cinturón o no usaba cinturón? ¿Hubo volcadura o no hubo volcadura? ¿Hubo golpe más contra algo más que sepan? ¿Hubo convulsiones? ¿Alguien le reportó con convulsión? Eso es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente si tiene hipotensión puede ser una hemorragia intraabdominal. Puede ser una fractura de fémur que sangran. Puede ser cualquier otro traumatismo, efectivamente, el neumotórax, hemotórax, cualquiera para la hipoxemia. Entonces sí tenemos que tratar todo en su conjunto, no nada más una parte. Me pasó, y ahí también es importante saber a quién hablar. Idealmente el que tiene que manejar todo el paciente va a ser el neuro. ¿Por qué? Porque lesión neural, pero si yo descarto aquí, obviamente cirujano de tienen que entrar todos y tenemos que tener como un líder que te va, encaminando a lo que se necesita en este momento, y ese líder pues es el urgenciólogo finalmente, porque el urgenciólogo va a identificar cuáles son las lesiones que ponen en peligro la vida en este momento. Pero por ejemplo, le daré preferencia a una fractura de pelvis o un trauma craneoencefálico severo. Eso es una pregunta que la realidad no hay forma de resolverla en este momento, sería caso por caso, porque una fractura de pelvis se te puede ir toda la sangre por ahí. ¿Y de qué me sirve tener bien arriba si de todas formas se va a desangrar, ¿no? Sí. Entonces muchas veces todo eso es en conjunto. Eso sí es súper importante, no nada más enfocarse a lo peor que estamos viendo. Ya estabilizamos lo primero, vamos a revisar lo demás. Si es el trauma craneoencefálico lo primero, nos vamos ahí. Y obviamente luego no descartamos estudiar lo demás. Eso es súper, súper importante. Sí, eso que comentas yo creo que es algo que pasa en la práctica clínica y pues yo les voy a contar un caso, como se dice, sin pisar callos, pero me acuerdo mucho de un paciente que tuvo una volcadura. O sea, es un trauma de alta energía. Recuerden que siempre busquen traumas de alta energía, caídas de más de 2 veces tu altura, unas volcaduras, que alguien haya fallecido en el vehículo, atropellamientos, choques con deformaciones de más de 60 deformaciones frontales o laterales que viajen a más de 60 kilómetros por hora, accidentes de moto, todo lo que es trauma de alta energía. Entonces ese paciente llegó de un trauma de alta energía y estaba con hipotensión y con deterioro del estado de alerta asociado al estado de choque. Okay. Bueno, le hacen secuencia de intubación rápida, le hacen estaba inestable, comienzan algo de carga de volumen, comienzan hemoderivados, le ponen ácido tranexámico, comienzan a poner ahí también vasopresor, ¿verdad? Un FAST positivo, ¿ok? En friega, cirugía de control de daños, pum, pum, reparan, perfecto, pasa a terapia intensiva. Un amigo que pasó visita y ¿qué está con sedación? Le digo, ¿por qué tiene sedación? No, pues está con sedación porque viene, quiten la sedación. Le digo, bueno, vamos a ver las pupilas. Bien dilatadas las dos pupilas. Y dije, ¿y el ataque de cráneo? Y dice, no le hicieron ataque de cráneo. Era un hematoma epidural. Y él hizo muerte cerebral. Claro. Pero, o sea, lo que voy es que dices, ya, cale, canijo, o sea, al menos no evaluar pupilas, a lo mejor no estaban bien en esos momentos, ¿verdad?
no sé, un diámetro de la vaina en el nervio óptico, algo ahí que te hubiera servido para saber que ese paciente estaba con hipertensión intracraneal, pero me dio un chorro Sí, es de que te digo, impotencia. sí, pasa esto. Justamente nos enfocamos a lo que vemos. Seguramente llegó, no sé, te digo, abdomen dilatado, le empiezan a dar el FAST, porque eso sí es el que hacen en urgencias, el FAST, ¿no? Ruptura del vaso, no sé, y se enfocan a esto, lo cual Está per bien, se no está mal, claro. ¿no? Porque sí, obviamente hay que resolver esta situación, pero no olvidarse del resto, justamente. Ya no valoramos, eso es muy importante cuando intubamos un paciente, saber previamente cómo estaba neurológicamente. Eso es súper importante, porque sí, a mí me pasa mucho que llego, ya está intubado el paciente. Entonces tengo que saber cómo estaba. Y entonces voy a tener mis métodos indirectos para ver cómo está, porque no voy a poder valorar muchas cosas. Por ejemplo, si su respuesta verbal obviamente pues ya no es valorable, ¿no? Entonces ahí yo no puedo aplicar Glasgow en este momento. Sí. Entonces ahí, pero sí, obviamente luego vas a ver muchas notas de evolución de neuro que te va a decir Glasgow de tanto, ¿no? Pero paciente intubado. Y sí, es válido, podemos hacer un Glasgow ahí. Lo que hacemos es poner Glasgow U o T. La U es de, perdón, lo dije en francés, la U es de unknown en inglés, pero, o la T de tubo, ¿no? O intubado, lo que quieran usar y que se haga, ¿no? Pero sí, obviamente no vas a valorar esto, entonces saber bien, ¿yo qué voy a valorar? ¿Puedo valorar con paciente que esté intubado? Obviamente tengo que saber si tiene relajante muscular y qué sedante tiene. Claro. Si le pasaron atropina. ¿Por qué? Porque eso me va a modificar también la pupila. Claro. Entonces tengo que saberlo. Pasa. Y eso lo tengo que... Sí, pasa. A mí me pasó una vez que tenía trauma ocular también el paciente. Entonces el oftalmo llegó antes que yo. Y dilataron ambas pupilas. Ha pasado. El sustote de tu vida. Ha pasado, sí. Sí, cañón. Entonces, sí saber bien todas esas cosas, porque te modifica la exploración. Entonces, podemos valorar pupilas, todos los reflejos del tallo cerebral se pueden valorar. Por ejemplo, el reflejo trigeminal, muchas veces lo podemos buscar también, aplicando también dolor y ver las pupilas. Yo creo que es lo más importante y lo más fácil, entre comillas, de hacer en sus pacientes, ¿no? Sí. Y los reflejos al dolor, etcétera, etcétera. Porque finalmente si tu paciente, aunque esté intubado, la sedación está baja, no tiene relajación muscular, puede localizarme perfectamente, claro, si lo estimulo con dolor, ¿no? Puedo ver si abre los ojos, le da la orden verbal o simplemente solo. Por eso sí es saber qué tanta sedación tiene y qué tanta relajación muscular también tiene una vez que ya lo intubaron. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ahorita nos estás dejando entrever ya algunas acciones que van a hacer que mejoren el pronóstico de su paciente, y es en relación a que no solamente piensen en la lesión primaria, sino que piensen en la lesión secundaria que puede ocurrir, y esa no es pues por el trauma, sino esa es por nuestra falta de atención. Si no le mejoramos la hipoxemia, si no le mejoramos la hipotensión, si no le tenemos más parámetros que ahorita también nos cuentas, bueno, entonces ahí nosotros estamos contribuyendo a esas lesiones secundarias o lesiones terciarias, o actualmente que hasta existen descritas de lesiones que le llaman cuaternarias. Entonces, aquí la siguiente pregunta es, una vez identificado el traumatismo craneoencefálico severo en emergencias, ¿cuáles son las primeras medidas o los puntos, banderitas verdes, por dicen por ahí, que deberíamos de realizar para evitar lesiones secundarias? Pues primero ya está intubado el paciente, está estable, identificamos si hubo hipovolemia, todo eso ya estamos en la segunda parte, está estabilizado el paciente. Claro. Evitar la hipoxemia, eso lo seguimos diciendo, y evitar también la hiperoxemia. Nice. Eso sí es muy importante, o sea, mantener normocapnia y normoxemia, eso sí. 2, la presión. La presión, lo que nos recomiendan las guías es tener una sistólica arriba de 100 en pacientes de 50 y 59 años, y en las demás edades, lo cual siempre me ha hecho muy raro esta parte, pero bueno, en las demás edades arriba de 110, de sistólica. No estoy hablando de PAM, estoy hablando de presión arterial sistólica. Debe estar por arriba de 100. ¿Okay? Si tenemos por debajo, pues usar lo que sea necesario para mejorar esa presión. Esos son los 2 primeros factores. 3, la glucosa. La glucosa, acuérdense, hay una respuesta metabólica al trauma, y entre otras cosas que se va a elevar mucho la glucosa. Entonces es así, tenemos que tener también normoglicemia con esos pacientes. Si es necesario usar insulina, le vamos a usar insulina. Eso ya es obviamente pues más la parte del manejo intensivista. Yo no manejo eso, es la verdad. No, pero sí lo reconozco, entonces sí lo busco. Claro. Igual tener los electrolitos
los electrolitos deben estar bien, porque podemos tener hiper o hiponatremia en los pacientes. Entonces es súper importante saber cómo están los electrolitos en esos casos. Y más en el trauma craneoencefálico, porque sabemos que podemos tener luego una lesión secundaria como cerebro operador de sal, un síndrome de secreción inadecuada de ADH, diabetes insípida, exactamente. Entonces esto igual puede participar más al edema cerebral del paciente. Súper importante identificarlo en tema de prevención secundaria. El manejo luego igual de los líquidos y todo eso. Yo creo que básicamente es lo que tenemos que, obviamente, seguirlo vigilando. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos lesión en la tomografía o si hay una lesión, y estamos hablando ya del trauma craneoencefálico severo. Claro, entonces, tenemos un paciente que tuvo un Glasgow de 8 para abajo o que tiene una lesión cerebral importante, ya sea una hemorragia subaracnoidea, un hematoma en cualquier parte, es decir, epidural, eso sí, urgencia extrema neuroquirúrgica, se tiene que hacer un drenaje, al menos que sea un epidural de 10 milímetros, ¿ok? Ahí sí, pero también luego, tenemos nuestros criterios, pero esto ya le va a tocar al neurocirujano. Entonces, identificado un epidural ya, le abren en este momento al neurocirujano, eso sí. Un subdural, a veces tenemos subdurales que son pequeños, arriba de 10 milímetros, generalmente los vigilamos. Súper importante, abajo de menos de 10 milímetros. Sí. Súper importante saber también si el paciente está anticoagulado, si está antiagregado. ¿Por qué? Porque eso puede ser que aumenten esos hematomas. Y eso parte de la prevención secundaria, porque yo tengo pacientes que llegan con un hematoma de 1 milímetro, o sea, casi nada, laminar se llama, pero están con antiagregante. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Probablemente van a crecer, pero no en este momento. Va a crecer en 2-3 semanas. Y ahí va a requerir tal vez de una cirugía en este momento. ¿Okay? Entonces, súper importante saber que hay que seguir los pacientes, aunque tuvo incluso un moderado, pero con un subdural pequeñito y está con anticoagulación o antiagregantes, ok, no va a pasar a terapia intensiva, sí lo vamos a dar alta en 48 horas, pero le vamos a mandar su TAC de control y datos de alarma, ¿no? Pero bueno, regresando al trauma craneoencefálico severo, tenemos probablemente una masa, tenemos un edema cerebral difuso, tenemos un hematoma que evacuar, sí o no. Entonces puede ser que de urgencia vayamos directo al quirófano y de ahí lo voy a pasar a terapia intensiva. Entonces, desde ahí, en todos los momentos que pase directo de urgencias a terapia o de urgencias a quirófano posteriormente a terapia, ¿qué tenemos que hacer todo el equipo? Porque acuérdense, eso es un trabajo de equipo. Cada quien es mejor en lo que hace. Puede sugerir cosas al otro en ciertos aspectos, pero finalmente todos somos un equipo para el bien del paciente. Entonces, primero saber el mecanismo de lesión. El urgenciólogo recibe paciente, le dicen a él, entonces lo tiene que entregar al siguiente que va a evaluar al paciente. Muchas veces llegamos los dos, neurocirujano y intensivista, entonces ahí, estando los dos presentes, pues es más fácil, ya todos estamos en el mismo canal. Pero eso desde el inicio, el mecanismo de lesión. ¿Cómo llegó el paciente? ¿Quién lo intubó? Si es que se intubó, si fue desde la escena o si fue en el hospital. ¿Cómo están sus parámetros actuales, sus laboratorios y la tomografía? Va. No identificamos nada quirúrgico en este momento. Sin embargo, tengo un paciente a quien le tengo que hacer un seguimiento de la presión intracraneal. Eso. Entonces, la presión intracraneal, sé que ibas por ahí, por eso esa era la siguiente pregunta. La presión intracraneal es lo que vamos a manejar también en esa parte de la prevención secundaria. ¿Por qué razón? Porque puede ser que no se presente en este momento, porque el daño axonal difuso toma un poquito más de tiempo para desarrollarse. Se van muriendo las neuronas y las fibras blancas, pues, conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿cuáles son lo que tenemos para manejarlo? Primero, tenemos el Doppler transcraneal, es uno importante. Sin embargo, el Doppler intracraneal depende del operador. Entonces, si están acostumbrando a hacerlo, pues súper adelante, ya tenemos nuestros índices, todo eso lo vamos a las velocidades, etcétera, las vamos a manejar. Tenemos también la vaina óptica. Y yo creo que este es el más sencillo de medir y es el más con valor predictivo más alto. Sin embargo, no me descarta y no me confirma realmente que tenga hipertensión intracraneal. Claro. ¿Okay? Acuérdense que todos esos mecanismos, o sea, de todos esos sistemas que tenemos para medir la presión intracraneal, el más
el más sensible va a ser el invasivo. El gold estándar sigue lo siendo. lo vamos a platicar del invasivo, pero voy a seguir con los no invasivos. Entonces tenemos el Doppler transcraneal, tenemos la medición de la vaina óptica, tenemos igual la medición a nivel del globo yugular de la saturación de oxígeno. Eso está basado en que calificamos la entrada de oxígeno y vamos a identificar gracias a eso cuánto oxígeno consumió el cerebro. En base a eso vamos a decir cómo está ese cerebro funcionando, ¿no? Todavía nosotros sí lo usamos bastante en Latinoamérica, pero está siendo desplazado por otros sistemas, también un poquito más invasivos, porque al final, bueno, es un catéter que va el bulbo de la yugular. El bulbo de la yugular. Gracias. No sé por qué tenga globo en la cabeza de... No, bulbo. Oye, nada más que fíjate que en ese también hay que tener mucha buena técnica, porque luego ponen catéteres bien gruesos y disminuye el retorno venoso. Eso y también es la otra, claro. Sí, y te aumenta, ¿por qué? Porque obstrucción venosa aumenta líquido cefalorraquídeo, aumenta edema. Entonces, exactamente. Por eso se está como quitando un poquito y hay otros que están subiendo. Que todavía yo creo que, bueno, aquí yo no lo he visto, tal vez ustedes sí en terapia intensiva han visto más de esto, pero por ejemplo la microdiálisis, según yo no ha llegado acá todavía. Está escrita, yo la he leído, pero no es algo que esté en la práctica clínica. Es algo maravilloso, pero también sí, mucho más invasivo, pero bueno. Ya llegando a los invasivos, estándar de oro, ventriculostomía. Mucho más fácil cuando el paciente ya tiene hidrocefalia. ¿Por qué razón? Pues porque es más fácil llegar a ese ventrículo de forma quirúrgica. Normalmente la ponemos precoronal del lado derecho o del lado lesionado cerebral para no hacer más daño. Entonces es un punto que se llama punto de Kocher o Kocher, se escribe como Kocher. Porque escucha menos feo. Pero en alemán sí se pronuncia Kocher. Entonces es 1 centímetro por adelante de la sutura coronal y a 3 centímetros de línea media. O vamos hacia la línea media pupilar, hacemos un trépano y dirigimos nuestro catéter hacia 2 puntos, hacemos una vectorización y tomamos esos 2 puntos, el trago de el nación y el trago de la oreja. Y en estos 2 puntos donde, pues, de forma imaginaria, confluyen esos 2 puntos, es donde tenemos que atinarle con la ventri. ¿De qué nos sirve este catéter? Es súper bueno porque 1, pues tenemos la presión intracraneal y es el más sensible. Claro. 2, porque lo conectamos al transductor y todo eso, y vamos a ver justamente nuestras ondas de PIC, que eso son súper importantes, saber cuál es el patrón normal y cuáles son los patrones anormales de esta, porque nos está determinando cómo está el paciente, a pesar que a veces está normal la PIC. 2, nos va a ayudar, si hay hidrocefalia, a drenar líquido. Eso yo creo que pues, es de los puntos más importantes. Pero una cosa un poquito en contra de esto es que se reporta una tasa de infección hasta el 10%, 9.8%. De hecho, reportado en todas las metaanálisis que se hicieron, esos catéteres sí hay infección que se reportan en casi 10% de los casos. Es bastante alto y eso nos va a complicar más el paciente tener una neuroinfección por un catéter intraventricular. Y además, digamos, sí se necesita pues entrenamiento para ponerlo. O un neurocirujano o algún médico clínico entrenado en esto, pero realmente tendría que ser un neurocirujano. No, en ese momento sí, sí está un poquito de desacuerdo contigo, eso sí, nada más de neurocirugía. Ya. Los otros sistemas que tenemos efectivamente, ahí sí. Sí, me refería. El intraventricular sí te diría el neurocirujano, claro, porque incluso a veces a nosotros, visto caso, donde fallan por X o Y razón, se puede fallar, y más cuando, por ejemplo, si es un caso donde no hay hidrocefalia, hay bastante edema y están muy, muy chiquitos los ventrículos, puede ser una falla, o sea, claro. Y eso, pues desafortunadamente puede pasar. Entonces, si nos pasa a nosotros como neurocirujano, alguien que no está entrenado a hacer eso durante más de 6 años. Completamente de acuerdo. Es más difícil. Completamente de acuerdo. Tenemos otros sistemas, sí. Los otros sistemas menos invasivos, efectivamente, es eso. De hecho, se pueden usar por intensivistas, por urgenciólogos, que, obviamente con un entrenamiento previo, pero es mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque no entramos tanto al cerebro. Tenemos básicamente 2 sistemas, uno que se llama que es subdural. Haces un trepanito y vas como deslizando ese catéter por encima. Y el otro, que es todavía más fácil, el monitor de catéter de PIC, haces un trépano igual, normalmente precoronal, al mismo punto que les comenté, pero es un trépano bien chiquitito, tenemos una broca muy finita y ahí mismo se va a implantar el sistema y queda intraparenquimatoso.
Ahí la pregunta siempre que se hace es, ¿dónde lo coloco? ¿No? Porque qué tal si ¿Cuál tengo... cuál tejido quieres cuidar? ¿Y qué tal si tengo una lesión expansiva de un lado, no sé, un hematoma intraparenquimatoso o algo, la puedo poner de este lado, me va a dar buenos resultados o no, o cómo está? Va a depender mucho de lo que queramos medir. Porque si yo lo pongo, si yo quiero medir finalmente el edema global, lo voy a poner del lado sano, entre comillas, aunque sea izquierdo. ¿Por qué razón? Porque quiero ver cómo se comporta todo el cerebro. Claro. Pero generalmente, te digo, eso cuando leemos las guías, cuando vamos avanzando en la investigación en traumatismo craneoencefálico, hemos visto que finalmente lo que nos interesa es ver el lado de la lesión, porque es el lado que está sufriendo. Entonces lo vamos a aplicar de este lado del catéter. Y riesgos, pues sangrado, infección, no podemos drenar líquido ahí, pero sí podemos medir adecuadamente la presión. Entonces, te digo, son unas por otras y a veces no hay neurocirujano. Y sí nos va a importar mucho saber cómo está la presión intracraneal, porque aunque tenga un paciente que clínicamente pues lo voy a tener dormido y solo le voy a estar viendo la vaina del óptico, su Doppler transcraneal o la pupilometría, en ciertos centros sí tenemos para visualizar las pupilas. Se puede con el ultrasonido también. Ajá. Entonces, si tienes gente formada para hacerlo, eso igual, regresamos a lo mismo, ¿no? O si puedes confiar en el que te está haciendo esos ultrasonidos y todo, pues adelante. Pero justamente todos esos métodos a veces son insuficientes. Sí. Incluso he tenido en algunos casos en centros donde nada más los pueden monitorear con tomografía. Pasa, Sí. ¿no? Y qué bueno que tienen tomografía, me dirás, pero a veces no es, o sea, nada más mover a un paciente de terapia al tomógrafo es un rollo, pero se puede, pero sí perdemos tiempo también. No, y además el simple hecho de bajar la cabecera a 0 grados ya te aumenta Claro. entre 5 hasta 10 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Vamos a suponer que anda al límite de 18 milímetros de mercurio. Lo bajas esos minutos, sí, se te va a más de 20, 22, que es lo que no quieres. Exactamente. También muchas veces se retrasa el manejo de la PIC. Creo que me estoy adelantando también a algunos temas, Dale. pero ahorita lo resolvemos se todo. retrasa el manejo de la PIC por esas situaciones, ¿no? Lo estamos bajando, es que lo van a bañar y boom, lo ponen a 0 grados y ahí aumenta. Idealmente, de acuerdo a las guías, igual son 5 minutos, donde podemos tolerar una presión aumentada intracraneal. O sea, tolerar entre comillas. Si el paciente no está en esas situaciones, que lo bajamos a TAC, que lo metieron a bañar, que lo voltearon portal o para tomar la placa portátil, lo que tú quieras, si no estamos en esas situaciones y durante esos 5 minutos está con aumento de la PIC, entonces tenemos que empezar las primeras maniobras, ¿ok? Que si no las usamos antes, ahí sí hay que usarlas, como por ejemplo las soluciones hiperosmolares. En temas de soluciones hiperosmolares, pues tenemos dos manejos que no son, sé que siempre hay dos equipos, los del manitol y los de la hipertónica. Bueno, yo soy del tercer equipo. A ver. De que ninguno de los dos le cambia la mortalidad. Son necesarios, pero no tienen impacto en mortalidad. Y los sobreutilizan sin tener indicación, porque luego los ponen de forma estándar ante deterioros neurológicos, cuando no es el deterioro neurológico per se por una hipertensión intracraneal. Entonces creo que a veces sobreutilizan. Y te están haciendo a veces... Pues tú dices, ¿tiene una diabetes insípida o simplemente es el efecto adverso del manitol o de las hipertónicas? Yo soy de ese tercer equipo que soy como más juicioso de eso. Si no se ocupa, no se la andan pasando de forma estándar. Eso sí, totalmente. Pero justamente en nuestro caso, donde ya tenemos esos 5 minutos sostenida la presión, lo primerito no es la cranioectomía descompresiva. Eso ya se demostró que no mejora tampoco la mortalidad, la morbilidad de hacer eso de primer paso. Sí tenemos que hacer los pasos como están establecidos para el manejo de la hipertensión intracraneal. Ya tenemos la evidencia. Entonces, ahí sí empezamos, ya sea con manitol o hipertónicas. De hecho, las dos demostraron disminuir la presión intracraneal y no hay uno inferior al otro. Eso es súper importante. Eso sí, es súper importante. Entonces, no sean, es que no tengo manitol y no quiero manejar la otra. Obviamente, si vamos a manejar, y en las dos, vamos a tener que tener un control súper estricto de los electrolitos. Eso sí o sí, ¿no? Porque si le producimos hipernatremia al paciente, va a ser súper deleterio también, ¿no? Entonces, o hiponatremia, ¿no? Entonces, hay que estar con un control muy estricto de los líquidos, balance hídrico.
entradas bien, salidas bien, sus balances diarios, balance 24 horas, e ir viendo cómo se está comportando el paciente, ir viendo la orina y todos esos marcadores. Eso sí, entonces, cuando ya no hay respuesta al manejo de la hipertensión intracraneal de forma médica o conservadora, digamos, por ejemplo, si tiene un intraventricular, ir liberando líquido cefalor, abrir la ventri, todos esos temas, si no, ahí sí, entramos en el territorio ya quirúrgico esta vez de la cranectomía descompresiva. Que te voy a decir algo, y quiero ser muy claro, O sea, ustedes deben de trabajar para el paciente y hablarle al neurocirujano en el caso que, por ejemplo, tengan una lesión no quirúrgica aguda, ¿no? Vamos a suponer que solamente tenga un traumatismo craneoencefálico cerrado, que no tiene lesión para drenaje quirúrgico, pero que después tiene datos de que aumenta la presión intracraneal. Ustedes, cuando le hablan al neurocirujano, digo, a lo mejor creo que estoy pecando de soberbio, pero ya tienen que garantizarles una buena ventilación mecánica, una buena profundidad de sedación, una buena analgesia. Digo, si tienen forma de monitorizar con el BIS, pues adelante, o sea, que esté con al menos de 60 de BIS, entre 40 y 60. Igual si quiere una sedación más profunda, menos de 40, pero no menos de 25. O sea, creo que sí debemos ya de darles una certeza de que está bien manejado de lo clínico, que a veces pasa, le tienen la sujeción del tubo orotraqueal y bien apretado, entonces liberan las yugulares, nada, la cabecera central a 45 grados, o sea, como les digo, la buena analgesia que a veces se nos olvida. Yo creo que ya, doctora, ya para que cuando llegue, ya ella no tenga ningún pretexto, digo, también con todo respeto, amiga, porque es que todavía le falta, y hasta te da pena porque dice el neurocirujano, es que todavía le falta sedación, o sea, no también está asistiéndose en el ventilador, a la máquina, así, o sea, si hay visto neurocirujanos que vienen y te dan ahí unas cachetadillas y dices, sí, tiene razón, o sea, pero ya cuando estés llamándole, creo que ya nosotros debemos de hacer lo que le llaman la escalera del manejo de la hipertensión intracraneal, ¿no crees? O sea, para que tú ya nada más digas, sí, tienes razón, voy a hacer una cranectomía descompresiva. Ajá. Pues realmente sí, pero ahí es donde también te decía hace rato, es un trabajo de equipo. Exactamente. Si yo vengo y lo valoro y te digo, sabes que todavía no está para eso, que no te pongas de que, no, es que yo, ¿no? Y al revés, yo decir, es que ¿por qué me presentas eso? ¿no? Pasa. O sea, es la realidad. Eso es guerras de ego. Hace berrinches ¿sí en francés. No. Yo no. No, creo que no, Creo que te percibo como que eres más relajada. Como que, estos pendejos. Como cuando grabaste con el doctor Olivares siempre me dice, ¿se acuerda cuando grabamos con la doctora Sofía? Ha de haber dicho, le ha de haber dicho su esposo, fui a grabar con unos pendejos. Jamás. ¿Cómo crees? No, ya sé que no. No hablo así, no hablo así. No, ella no dice maldiciones, jamás. Ni sabe ningún albur mexicano. Ni hago sonrojar un albañil. Jamás. Ay, el maestro Pablo tiene otros datos. Está tras cámara. Perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos bastante bien avanzando. Ahora, quiero ahorita regresarme un poquito, porque ya estamos muy metidos en el traumatismo craneoencefálico severo y está bien porque es donde quiero hacer. Sin embargo, algunos, gente que sabe de esto, dice que en el traumatismo craneoencefálico leve, moderado, no hay mucho que hacerle. Realmente es vigilancia, bla, 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 todo lo que hablamos, pero a lo mejor no hay mucha más intervención agresiva, ventilación mecánica, sedación, manejo de presión, a lo mejor no hay mucho que hacerle. Sin embargo, hay un fármaco que ante ciertas lesiones hemorrágicas en relación al traumatismo craneoencefálico pueden tener cierto beneficio. Es el ácido tranexámico. En tu práctica clínica, en la evidencia, en lo descrito, ¿qué opinas de esta intervención en TCE? Digo, está muy descrito en los estudios CRASH de hemorragia exsanguinante, ¿verdad? De hemorragia postparto, o sea, ahí no hay mucho. Pero a lo mejor de donde menos se conoce, aparte de que también puede usar el ácido tranexámico en pacientes de aseo mecánico cuando son grandes quemados, que también tiene su indicación. Pero de lo que menos sabes en TCE, ¿qué opinas? Justamente esos pacientes que están con porque muchos de los pacientes con trauma craneoencefálico son pacientes que están tomando aspirina, que están tomando algún anticoagulante, a pesar que sean los DOACs. Pues hay muchos pacientes con esto, y cuando vemos una hemorragia, un punto súper importante, tenemos que saber si va a crecer esa hemorragia o no.
Entonces es ahí yo creo que sí cobra relevancia el uso del ácido tranexámico, porque por ejemplo un paciente que da con un trauma craneoencefálico leve o moderado, un Glasgow de 13, digamos 13 o 14, tiene evidencia de un hematoma parenquimatoso, por ejemplo, o de una hemorragia subaracnoidea un poquito más grande, o de un subdural, como te decía, laminar. Va a depender mucho cuánto tiempo pasó en el trauma y la tomografía. Si el paciente llegó en las primeras 6 horas, el riesgo que aumente ese hematoma es mayor. Y tenemos que repetir el estudio a las 24 horas o antes se hubiera deteriorado, obviamente. Pero ahí es donde cobra relevancia el ácido tranexámico, porque me puede ayudar en que no se expanda más ese hematoma, esa hemorragia y no se vuelva quirúrgica, por ejemplo, o mayor deterioro neurológico antes de las 24 horas. Ok, exactamente, para los que dicen que no hay mucho que hacer en los TC moderados diagonales leves, pues sí. Pues todo es súper importante. Si nos personalizamos quedamos el con caso, esa clasificación de leve de 14-15 de Glasgow, 13-9 moderado, perdemos toda esa parte, justamente, porque sí, efectivamente es un moderado, pues va, ¿no? Pero, ¿qué crees? Tiene un hematoma, una hemorragia parenquimatosa en la TAC, a pesar que del Glasgow está bien. Pero justamente tenemos ese factor, por eso te decía, hay otros modificantes que se están agregando, no solo el Glasgow, cuando clasificamos a los pacientes, para saber, porque nos va a ayudar. Clasificar nos ayuda a muchas cosas, entre otras a determinar el pronóstico del paciente, obviamente a saber el manejo que le vamos a hacer, a saber si lo tenemos que pasar a terapia intensiva o no, y su clasificación para estudios, justamente metaanálisis, todo eso, para que sea como un criterio homogéneo, estandarizado. Entonces, sí nos va a ayudar mucho el Glasgow, pero necesitamos esos otros factores clínicos, biomarcadores, imagenológico y los antecedentes de los pacientes, si hay una amnesia, si hay un alcoholismo, etcétera, etcétera, ¿no? Otros, porque hay pacientes, y me ha tocado, traumas craneoencefálicos leves, no son alcohólicos, y el tiempo que están en el hospital empiezan a estar en abstinencia. Ajá. Y eso que te da muchos problemas neurológicos. Entonces hay que saber manejarlos también a la par del trauma craneoencefálico y de las demás lesiones que pueda tener, porque eso te empeora también todo. Una abstinencia es algo terrible. Te pueden hacer encefalopatías por alcohol, o sea, tenemos muchas otras cosas que pueden pasar por el problema de base. Por eso es súper importante no nada más enfocarnos puro trauma craneoencefálico, nada más Glasgow. No. Hay que siempre, y eso es válido en todo, tomar el paciente en su conjunto. Holístico. Ajá. Hay una frase que me gusta mucho que dicta lo siguiente: te ayudaré a mejorar la atención del paciente crítico. Atentamente, la tendencia. Es decir, el comportamiento de un momento a otro te va a marcar pauta para saber que algo está deteriorándose. Está deteriorándose. La presión arterial estaba bien y ahorita de repente se me comenzó a hipertensar. La frecuencia estaba normal y ahorita me comenzó a bradicardia. ¿Sí me explico? Claro. Entonces me la inventé yo esa frase. ¡Ay, qué bonito! Hoy ando muy creativo. Eso veo. No, así que siempre el maestro nos decía la tendencia. En la paciente crítico, la tendencia. Es dinámico. Totalmente. Y todo te puede cambiar de un momento a otro. Y eso que comentaste me hizo bastante agradable en como lo describiste, de que, pues sí, las lesiones axonales difusas, las lesiones neuronales, etcétera, ahí están. Y primero no te va a dar la hipertensión intracraneal y no es que ya no tiene. Y ya después en terapia o en mismo en urgencias te confías, o en quirófano te confías, o no te confíes, o sea, porque exactamente esto es dinámico. Es como una relación de pareja. Ok, empezó muy bien y siempre va a estar bien y siempre va a ser hermoso y juraste que ibas a estar conmigo bien toda la vida. Pero de repente ves la tendencia acá, pues actúa, algo, si quieres actuar, ¿verdad? Si quieres que se muera tu relación. Pues ahí es tu problema, ¿no? Ya estamos yendo a lo romántico. Perfecto. Bueno, ahora, hablando de hipertensión intracraneal, que ya nos estamos dando cuenta que es un punto pivote para, pues, evitar mortalidad de nuestros pacientes y que evolucione a la muerte cerebral, que es muy importante. ¿Cómo, pues, se dará en cuenta en emergencias desde lo no invasivo? O sea, hablaste, claro, del diámetro de la vaina del nervio óptico. Inclusive hay un índice... es un poquito más avanzado, el índice pupilar. También existe lo que es el índice vainocular, entre el diámetro del globo ocular y de la vaina del nervio óptico, que también sirve. Pero lo clínico hay algunas evaluaciones que te puedan decir,
tiene hipertensión intracraneal hasta no demostrar lo contrario? Pues lo primero, la pupila, ¿no? O sea, si tienes diámetro pupilar alterado, si tienes una anisocoria o algo, es que sí algo está pasando. Por ejemplo, un tercero, ¿qué está pasando en la hernia uncal? Está apretando el tercer nervio y me dilata la pupila de este lado. Entonces voy a tener anisocoria a expensa de mi siempre cuando reporten una anisocoria, siempre cuando reporten una anisocoria va a ser anisocoria izquierda a expensa, o sea, de midriasis izquierda. ¿Okay? O sea, eso sí es muy, muy importante para saber de qué lado está la lesión. Podemos tener luego, según hay algunos también cambios, porque siempre hay excepción en todo, ¿no? Que puede ser la lesión del otro lado, etcétera. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar a lo general. 2, obviamente, la presión y la frecuencia cardíaca, porque tenemos una tríada conocida como tríada de Cushing. Esa famosa tríada nos habla de 3 puntos: la hipertensión, o sea, la hipertensión general, no la intracraneal, sí, hipertensión arterial alta. 2, bradicardia. Y 3, patrón respiratorio alterado. Normalmente respiración de Cheyne-Stokes, pero es un patrón respiratorio alterado. Claro. Pero tú me puedes decir, oye, pero tengo un paciente con un neumotórax de tensión. Va a tener bradicardia, ¿no? Uh-huh. Oye, pero ¿y entonces qué tal si...? Esto lo estoy hablando si ya descartamos todo lo demás, ¿ok? Es súper importante porque sí pueden ciertas condiciones causarnos esto. Por eso siempre hablamos de la tríada. Igual, el paciente está intubado. ¿Cómo voy a saber, no? Pero si esos dos, hipertensión, bradicardia, es así como que... Ahí. Estoy avisando que hay un problema arriba. Claro. Eso sí, claro. Obviamente el deterioro. Si el paciente no está intubado, llegó con un Glasgow de 15, está bien, y boom, baja 2 puntos. En 10 minutos, algo está pasando. Claro. Y pasa, fíjate que yo bien chismoso, hace poco tuvieron ahí en una terapia intensiva de un lugar, un paciente que pasó lo siguiente. El paciente se fue a alcoholizarse un fin de semana con un vino bueno, por cierto. Y bueno, llegó a casa con mucho deterioro. Y lo llevaron sus amigos al señor, lo aventaron ahí. Y entonces la familia dijo, bueno, que se duerma. Y mañana pues ya pues anda borracho. Y en la mañana pues no despertaba, respiración alterada y todo. Y los familiares pues lo llevaron a urgencias. Y sí, traía un hematoma subdural agudo el señor. Durante la borrachera había tenido una caída, yo creo. Digo, no, pues es lo más obvio. Y ya pasó ahí, lo ordenaron y todo, pero quedó con un estado vegetativo. O sea... por el retraso, o sea, lo que voy es de que así como pasa, eso pasó en su casa, pero a lo que voy es que luego pasa en urgencias, y con todo respeto, o sea, llegan y el borracho, ponle soluciones, que se hidrate y... y más cuando tienes un servicio de urgencias que está sobrepoblado, o sea, eso sí pasa, porque justamente eso es lo del triage, ¿no? Pero... obviamente, pues yo cuando lo veo es, no, ¿cómo bien no vieron? Porque es lo mío. Pero lo entiendo perfectamente. Cuando tienes una sobrepoblación en urgencias que estás por todos lados, nos vamos a ir a ciertas... Por eso está el triage, por eso fue creado el triage justamente. Y la importancia de detectar oportunamente al paciente. Y eso seguramente este paciente, si hubiera llegado a urgencia en este estado... igual y a lo mejor... No, y acuérdense, las pupilas. Las pupilas va a ser tu más grande aliado en trauma craneoencefálico, yo creo. Agregado, el Glasgow. Yo sería como lo primerito. De hecho, es lo que nos dice también la evidencia, ¿no? La pupila más el Glasgow en un primer tiempo. Porque te digo, todo lo demás, que son los marcadores biológicos, la tomografía, la resonancia, son como de forma secundaria. O sea, sí se tienen que aplicar, pero en el momento crítico, cuando te llega el paciente, no dejes pasar esos dos. Escala de Coman Glasgow y pupilas. Claro. Si se perdieron el episodio de intubación en emergencias con el doctor Rafa Lima Linares, alias el papi Rafa Lima, vayan a verlo. Ese es el primer episodio donde hablamos de todas las cuestiones de pretratamiento, de inducción, de bloqueo neuromuscular para una correcta colocación de un tubo traqueal, que aquí va a ser muy importante porque acuérdense, si les condicionan dolor durante la videolaringoscopía o laringoscopía, le van a hacer picos de hipertensión intracraneal y eso puede ser completamente letal. Además, si lo intuban con la cabecera a 0 grados, también va a ser muy grave. Si el paciente está hipotenso y le ponen un inductor de bolo como propofol, pues va a estar peor. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto. Si le pasa midazolam, te cambian las pupilas. Si le pasa todo eso hay que registrarlo. Si atropinizas. Sí, exacto, con la atropina. Igual y puede pasar, porque tienes pacientes que llegan y tuvieron un paro cardíaco. Entonces tienes que saber justamente. Todo eso, por eso hay que saberlo y decirlo también.
Y entonces, si te modificó, por ejemplo, tus pupilas, pues haces una TAC. Ahora, pregunta a lo mejor un poquito controvertida y no sé si ahí quieras darnos opinión de este tema. La ketamina en paciente neurocrítico, ¿qué opinas? Porque ya ves que está muy Sí. satanizada. Sí, lo fue. Creo que Bueno, todavía lo es. Sí, ¿verdad? para ti lo fue, pero Sí. para nosotros. No, sí, está demostrado, hay artículos publicados sobre ese tema, metaanálisis, de que la ketamina no te aumenta la presión intracraneal. O sea, la puedes usar sin problema. De hecho, incluso recomiendan en algunos casos en secuencia de intubación rápida, y todo, o sea, desde urgencias, usar la ketamina. Y no va a haber problema del punto de vista del cerebro en la presión intracraneal. Entonces, usen ketamina. Ketamina lovers. Sí aquí somos ketamina lovers. Porque luego no hay. Es que ese anestesio disociativo es bien bueno porque aparte, pues, obviamente de ser justamente inductor y causar hipnosis, tiene efecto analgésico. Entonces, Sí. para mí es una chulada. Sí. Más que ahorita ya no la están No, produciendo. sí. Pero bueno, y luego ahora es más fácil, dice el doctor Ramsés Dorado, ahorita es más fácil encontrar fentanilo y ketamina en las calles que en los hospitales. En los hospitales, sí, claro. Lamentablemente. Total. Es triste, es súper triste. Sí, caray. Sí, yes. Pero bueno, ahora vamos a continuar con algunas de las preguntas que traigo estructuradas. Si ustedes ponen atención, ya van a percibir que se pueden responder con lo que hemos visto. Ujú. Así que pónganse buzo. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento está indicado o cuál es el momento ideal para realizar un estudio de imagen en pacientes con traumatismo craneoencefálico y cuál es el estudio inicial de elección? Ok, ¿en qué momento? Si tenemos un paciente, obviamente yo creo que hay que hablar también de una realidad entre público y privado, ¿no? ¿Cuál es nuestra tirada desde el punto de vista de salud pública? Es no gastar tanto dinero de forma inadecuada. O sea, no todo paciente con trauma craneoencefálico amerita una tomografía. Esto va a cambiar en la privada, ¿verdad? Ahí sí, también por cuestiones a veces legales. O del seguro que dicen, O del ¿por qué seguro le tomaste? o porque no le tomaste. Ah, ya. Porque puede pasar, oye, pues tengo un glasgow de 15, ya lo revisé, está todo bien. O sea, no tengo indicación de una tomografía. Pero como lo tienes como trauma craneoencefálico, porque finalmente hubo una lesión, una fuerza externa que se aplicó sobre la cabeza, pues es un trauma craneoencefálico, ¿no? Entonces te van a decir, ¿y por qué? ¿O por qué no? ¿No? Entonces ahí sí es un poquito diferente ese criterio, diría. Pero del punto de vista más general, y lo he reportado en guías justamente, vas a tener ciertos factores que te van a indicar cuándo hacerlo. De hecho, hay 2 escalas que existen para eso, 2 variaciones, la de Canadá y la de... Ahorita te digo cuál, se me fue ahorita el nombre, pero ahorita te digo. Entonces ahí son esos criterios de severidad del paciente. Tengo un paciente con un trauma craneoencefálico que me llega con glasgow de 15. ¿Le hago TAC? ¿Tú qué dirías? Yo diría que... ¿Pero qué más? ¿Pupilas? Bien. Cinemática del trauma. Ok, muy importante Claro. eso, ¿no? Cinemática del trauma. ¿Y cómo estuvo en la escena? ¿Perdió el conocimiento? Exacto. ¿Convulsionó? ¿Convulsionó? Hay algo que se llama intervalo lúcido, Sí. ¿no? Que eso es típico del hematoma epidural, que te puede matar un paciente en horas, como el caso que platicaste, ¿no? Entonces, primero es saber esto. Ok, sí tiene glasgow de 15, no decir, no, pues no le voy a hacer TAC, tiene glasgow. No. Hay que saber bien qué pasó en la escena y si tuvo ese intervalo lúcido, o sea, de que se desmayó básicamente y recuperó el conocimiento. Esa es una. Si pasó esto, lo primerito que vayan a sospechar es un epidural y hay que hacerle sí o sí la tomografía. Claro. 2, obviamente, si tengo un deterioro mayor, o sea, eso yo creo que no se pone en duda. El paciente que llega con deterioro, pues le hacemos sí o sí. El que está entre los dos, de que está somnoliento, por ejemplo, y desorientado. ¿Será que le hago TAC? ¿No le hago TAC? Todo lo demás no está focalizado, más bien. Su expresión neurológica de lo demás está normal. Veo que tiene un chinchón aquí. ¿Qué hago? ¿Le hago TAC? ¿No le hago TAC? Eso sí podría ser la pregunta. Lo que sí les diría, no hagan radiografía de cráneo. Eso sí, sí. Al menos que no haya nada y no tengamos tomógrafo, se las paso para ver una fractura que a veces no se ven. Pero bueno, ahí sí, yo sí haría una tomografía porque finalmente, a pesar de que el paciente está estable neurológicamente, tiene un hematoma subgaleal
frontal o occipital o algo, y eso podría condicionar, quiero decir que fue algo relativamente fuerte y podría condicionar alguna hemorragia subaracnoidea traumática, podría condicionar una contusión hemorrágica, también tomar el contexto del paciente, si está con anticoagulante o antiagregantes. Ahí sí o sí, aunque tenga Glasgow no tan bajo, consideraría hacer una tomografía simple. Eso sería el primer estudio, porque la tomografía es mejor que la resonancia en este caso. Claro. Podrías preguntarme, ¿no? Oye, pues que yo tengo resonancia y así voy a ver el daño axonal difuso. Y sí, efectivamente, se podría ver el daño axonal difuso. Pero aquí lo que estamos buscando es ver la urgencia. Entonces, la tomografía, lo mejor, voy a ver los huesos muchísimo mejor que en resonancia y voy a ver sangrado. Eso van a ser los dos puntos preferibles para la tomografía. Y tomografía simple, no necesito contraste. Para toma de edición rápida, la TAC. Exacto. Tomografía simple. Nos toma 2 minutos hacer una tomografía y así tenemos suficiente información para saber si hay que hablar al neurocirujano, si no hay que hablarle, si hay que pasar al paciente a terapia intensiva, si hay que escalar más su tratamiento, si hay que intubarlo. Porque a veces te llega el paciente con Glasgow de 13, tú dices, pues no lo intubo, ¿verdad? ¿Un 13? No. Pero imagínate por que número, digo, haya tenido 15 pero, y las pupilas están todas... Ajá, exacto. Si sus pupilas... Pero pon tú que todo lo demás está como normal, Glasgow de 13, en teoría no lo vas a intubar directo. Pero lo mandas a tomografía y ves ahí una epidural que se está desarrollando algo, pues ahí vas a preparar todo para subirlo a quirófano. O en los pacientes adultos mayores. Ajá, que a veces claramente. únicamente están somnolientos. Únicamente. Tienen Glasgow de 14. Únicamente. Y tienen unos hematomas subdurales de más de 10 milímetros, dices, y a veces bilaterales. Y a ¿No veces, te explicas? ¿sabes lo que pasa en estos? Y te voy a decir, generalmente son pacientes que han tenido varios golpes en la cabeza donde no se dieron cuenta. Adulto mayor, normalmente el cerebro está más atrofiado, entonces hay más espacios. Lo que sangra en un subdural son las bridging veins, son las venas puentes del cerebro que empiezan a sangrar con gotitas chiquititas, chiquititas. Entonces no te das cuenta en el momento. Y son pacientes que generalmente tienen otras patologías, regresamos a lo mismo, anticoagulados o con aspirina o clopidogrel o ambos, ¿no? Sí. Entonces eso hace que siga sangrando esto, poquito, hasta que sangra lo suficiente para producir una alteración neurológica. Y muchas veces, ¿por qué? Porque vuelvan a tener un golpe y ahí hay un sangrado más agudo y crece más el hematoma. De hecho, generalmente esos pacientes llegan con hematomas bilaterales, uno que es crónico, el otro que es agudo, o le llamamos crónicos agudizados. Sí. Porque justamente está pasando esto. Sí. Entonces, exactamente ahí es donde vamos a hacer la tomografía. Yo creo que casi la gran mayoría, cuando ya tenemos focalización neurológica o tenemos deterioro, vamos a hacer una tomografía sí o sí. Sí, como tú dices, la escala de Nueva Orleans o la escala canadiense son las que más se utilizan, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué contiene eso? Pues datos clínicos que tú, sin saber las escalas, podrías percibirlas. Totalmente. La verdad. Sí. O sea, porque finalmente lo que te dicen esas dos escalas es decirte, bueno, sí está grave, ya hazle TAC, ¿no? Básicamente es pues esto. ya. Porque te lo dicen, ¿no? Cuando tienes un daño moderado, cuando tienes esto que ya está con anisocoria, que ya está con deterioro, que hazle TAC. Es útil, yo creo que es más útil para defenderse legalmente de no haber hecho tomografía que realmente para lo clínico. Sí. Porque si yo tengo una duda, aunque la escala de New Orleans o de Canadá me diga, no, pues no le hagas TAC, yo sí le voy a hacer. Claro, exactamente. De eso murió el creador de Dragon Ball. Ah, sí. Tengo un hematoma subdural, Sí. aquí lo vamos a estar poniendo, y fíjense, tenía todos los recursos y aún así, pues... Maradona. Igual. Aunque Maradona tenía una insuficiencia cardíaca por alcohol. Sí, pero fue un subdural que lo llevó al hospital y fue posterior a la cirugía. Sí. Entonces, pero exactamente, o sea, ahí sería otro podcast. Pero sí, exacto. Y es donde te decía, tenemos que tomar en cuenta el paciente en su globalidad, porque no tratas un subdural de un paciente alcohólico igual que un subdural agudo, que un subdural crónico agudizado. Todo eso cambia también en el manejo neuroquirúrgico. No es lo mismo hacer, cuando te llega un subdural agudo, le vas a hacer craniotomía. Un crónico le vas a hacer un trépano o incluso actualmente los estamos manejando de forma endovascular, donde embolizamos la arteria meningia media. Ya no abrimos el paciente.
embolizamos esas arterias y eso hace que se reabsorba el hematoma. ¿Y el uso de esteroides podría tener alguna utilidad en algunos hematomas sudorales pequeños? Se usa, la dexametasona se usa en el post y se puede usar, realmente no te lo va a quitar, lo que va a hacer es que va a evitar que se desarrollen membranas. Para eso se usa más la dexametasona y en los 3 días posteriores, es sobre todo cuando hay cirugías de recurrencia, etcétera. Pero ahí lo mejor, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que no son aptos para cirugía, que tienen muchas otras patologías, todo eso, tenemos ese abordaje endovascular que nos permite tener mejor resultado también. Y mucho más que la dexametasona. Claro. Embolizamos la arteria meningia media y eso hace que reduzca el hematoma. Y de hecho, incluso se ha demostrado que se puede hacer ahí mismo en sala de hemodinamia. Usas el twist drill, que es como el monitor de PIC, así más o menos chiquitito. O sea, le haces un trepado súper chiquito para evacuar el hematoma que hay y le embolizas la meningia media. Dale, o sea, pero como Obviamente es como híbrido. Endovascular y neuroquirúrgico. Sí, pero ya no haces trépano grande, ya no pones sonda para drenar el hematoma. Ahí es como un tornillo, pues, que llega hasta el espacio subdural donde se va a drenar y al mismo tiempo vas embolizando la arteria. Órale, qué interesante. Incluso hay una técnica que no hemos logrado hacer nosotros aquí. Trabajo con el doctor Fernanda Lara en endovascular y estamos viendo un autor en UCLA, está en California, donde ahí mismo en el tratamiento endovascular del subdural crónico, logra perforar con los catéteres que tiene para hacer la evacuación. O sea, no se abre nada finalmente, se perfora ahí y ahí mismo se emboliza todo. Obviamente te digo, o sea, eso es súper reciente, lo del manejo endovascular del hematoma subdural. Y pues ahí hay unas cosas buenas, cosas malas, pero se está desarrollando de forma brutal también toda esta parte y muchas veces no conocemos ese tratamiento. Claro. Eso también es la realidad. Entonces, para que sepan que los subdurales crónicos también se pueden manejar de forma menos invasiva o de forma mínimamente invasiva. De acuerdísimo. Bueno, ahora, otra situación que yo quería aportar, porque si bien ya nos dijiste, pues en situaciones de deterioro, pues obviamente hay que hacer la tomografía, pero a veces la tomografía ya la amerita cuando ya está con un abordaje a lo mejor más intensivo de manejo avanzado de vía aérea, ventilación mecánica, etcétera. Y mi recomendación es también, hagan la tomografía ya cuando lo estabilicen al paciente. Claro. Porque sí, pues sí. La verdad te voy a decir algo, digo, yo sé que tiene indicación para hacerla, claro, sí o no, sí, pero también pues optimicen lo más posible porque luego el paciente está recién intubado, está bien hipotenso, el paciente está bien desacoplado del ventilador, claro. O sea... Sí, claro, o sea, inicialmente, de hecho es el tratamiento, la TLS te lo dice, ACLS para lo de cardio, está enfocado a estabilizar el paciente para hacer lo que sigue. Sí. Ahí sí, o sea, obviamente no es prioridad la tomografía, no es prioridad, si es necesaria, no es prioridad. Entonces sí hay que determinar bien esto. También saber las condiciones de tu hospital. Porque no es lo mismo tener el tomógrafo a 2 metros en la urgencia, que tienes que subirlo al elevador, que tienes que pasar al piso no sé qué, que tienes que pasarlo a o sea, también eso es una cosa súper importante, sea la condición de tu hospital. Lo ideal sería tener un tomógrafo portátil. Sí. Que sí existen. Entonces ahí se los dejo de tarea. Sí, que me criticó un español que dice, ¿en qué mundo? Yo soy de Europa y no existen los tomógrafos portátiles. Y yo, pues, está bien. ¿Qué crees? Siemens sí los tiene. Sí existen, sí. Bueno, y yo creo que, y otra cosa que a veces en emergencias o en terapias se nos pasa desapercibido es, yo le llamo los signos vitales ocultos. O sea, que es la temperatura. La temperatura, tanto la hipotermia como la fiebre, son muy deleterias. Sí. Si bien en pacientes críticos las indicaciones para control de la temperatura son muy pocas, o sea, realmente los que tienen beneficios es la mujer embarazada, cuando porque puede llevarte a paro cardíaco la pura fiebre. Sí. El paciente cuando tiene asincronías ventilatorias mayores, ahí puedes controlar la temperatura. Cuando, claro, son más de 40 o 41 grados centígrados, pues controla la temperatura. Pero en pacientes neurocríticos debes de evitar la fiebre sí o sí. Porque luego también se nos olvida eso y dicen, no, pues es que trae fiebre, pues sí, pero es neurocrítico. Sí,
A ellos sí. Totalmente. Igual la hipotermia, Sí. porque ya ves que antes se describía mucho eso de Sí. mantener al paciente hipotérmico le va a ayudar un montón. Pues, ¿qué creen? No, parece que no. La normotermia es lo que más le va a ayudar al paciente. Normoglicemia, normotermia, normotensión. O sea, como tú dices, los signos Normocapnia. ocultos, normocapnia. Al final estamos viendo que cambiar esas variantes no es bueno. Lo que sí es mantenerlas donde deberían de estar, eso va a ser lo mejor para el paciente. No siempre es posible, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestión de la presión, sí podemos tener medicamentos que nos van a ayudar a mantener la sistólica arriba de 100, 110, que no baje porque la hipoperfusión va a aumentar si la bajamos y mayor deterioro. Igual el tema pues, de la temperatura, de los medicamentos que lo pueden bajar o medidas físicas. Sí. Eso sí la tenemos que usar. ¿Por qué? Claro. Porque una hipertermia, podemos llegar a una hipertermia maligna incluso, y el daño cerebral va a estar pues cañón, ¿no? Entonces sí tenemos que tener justamente normalizados todas esas... tenemos que normalizar que hay que tener valores normales. Exacto. buena esa. Sí, porque anteriormente había muchas... Digo, claro, si usan hipertónicas o soluciones hiperosmolares, pues es esperado que aumente el sodio pues para que tenga justamente su fusión de antiedema, pero no demasiado. Es que luego trae 160, es sí, pero o sea, sí, 150, no. 150 y a veces valores tolerables, digamos, sí, pero sí, no podemos estar pasándonos demasiado. Y si hace eso es adaptar otra estrategia también, porque no es bueno tampoco tener hipernatremia o hiponatremia o mover esos valores de forma demasiado rápidas. Eso también es deleterio. Sí, claro. Ahorita vamos a seguir avanzando, que mira, yo quiero opinar y ya tú me dices, si bien sistólicas por arriba de 100, ¿verdad? De 110, depende del grupo de edad, está bien, pero yo creo que ya a lo mejor en terapia intensiva sí tenemos que ser un poquito más justos en que pues vamos a tener esa presión arterial aumentada. ¿Para qué? Pues para mantener una presión de perfusión cerebral. Entonces sí debemos de estar haciendo nosotros pues nuestro cálculo de presión arterial media y la presión intracraneal que estamos manejando cuando esta presión intracraneal está elevada, porque luego también ya está normalizada y quieren seguir manejando cierta presión de perfusión cerebral cuando la meta de mantener alrededor de 60 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral es cuando se tiene hipertensión intracraneal, que es cuando hay que mejorar la presión arterial. Sí, claro. Entonces, pues la famosa fórmula, ¿no? PAM menos PIC. PPC igual PAM menos PIC, ¿no? Esa es la que todos aprendemos, yo creo, desde la escuela, que nos dicen esto. Si la presión arterial media es igual a la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión de intracraneal. Entonces, ahí también tenemos que tener un monitor de presión intracraneal para sacarla, ¿no? 1. 2, efectivamente, si yo tengo una PIC súper alta, pues para mantener la perfusión necesito una PAM muy alta. Si al contrario tengo una PIC normal, ¿de qué me sirve tener tan perfundido el cerebro? Claro. Porque efectivamente mi presión de perfusión debe ser 60 a 70 milímetros de mercurio. Claramente es lo que necesitamos. Entonces, regresamos a lo mismo, es dinámico. Sí. Es dinámico todo esto. Y no nada más enfocarse a un punto. O sea, tenerlo en su globalidad siempre. Si ya elevo mi PIC, voy a elevar su PAM. Al contrario, si está muy elevada, o sea, si está muy baja mi PIC, no voy a elevarle tanto su PAM, etc. Todo eso sí tiene que jugar, porque también hay que pensar en los demás órganos. No nada más en U, porque si me empieza a fallar riñón, si me empieza a fallar hígado, corazón, pues obviamente voy a tener efectos secundarios también cerebrales. Sí. Oye, ahorita que me estabas contando de la hipotermia, le voy a contar rápidamente, 2 minutitos, dice el doctor Olivares, 2 minutos para un caso. Una vez me hablaron y estaba en urgencias, ya era intensivista, pero estaba laborando en el área de urgencias de un hospital famoso. Muy conocido a nivel nacional, pero bueno. Pero no dijimos cuál. No, pero entonces me hablan, código rojo. Bueno, allí en ese hospital era código azul porque coincidía con el color de sus letras. Pero no diremos más. No diremos más, pongan ahí cuál creen que es. Entonces, código azul, y ya, pues hubo, y el paciente de TCE en paro cardíaco. Está en paro. Y le estaban diciendo, le digo, ok, sigan con presiones, vamos a ver, pues no, son ritmos no desfibrilables, adrenalina, bla, bla. Y volteo y estaba la sábana blanca con hielos arriba. Y yo dije, ¿qué? Pues lo tenían con una pseudo hipotermia, pues
sepa madres cómo controlada. Bueno, digo, caray, dije, paro cardíaco. Y dije, pues hipotermia, causa de paro. Digo, pues aquí te Pues sí. conviene que te haga eso. Y dije, potasio. Me acordé Sí. de la diuresis fría. Y dije, 1 de potasio. Te lo Dios. prometo. Pues en chingo un bolito ahí, salió del paro. Pero, pues obviamente le fue bien mal al muchacho. Sí, Teo, porque es cierto, o sea, de forma histórica hemos Pss, hablado de hipotermia, de hiperventilación, de lo que tenemos, por eso es lo importante de actualizarse, ¿no? hipervolemia. Ajá, O exacto, o sea, sea, todos esos temas que teníamos, no, sí, eso va evolucionando. ¿Por qué? Porque vamos haciendo más investigación, porque ya tenemos mucha más claro. facilidad de manejar los datos actualmente que tenemos, de compartir estadística. Las nuevas guías de trauma craneoencefálico que salieron en 2024 son más de 90 países que participaron. Entonces, ahí, porque también es una realidad por país. Muchas veces tomamos las guías de que, ay, sí hay que hacer eso, y no vamos a tener todo. Hay que adaptarlo a nuestras realidades. Pero sí hay que saber también que eso va evolucionando y no todo se tiene que tratar actualmente como se trataba hace 10 años Ujú. o 20 o más, ¿no? Sí, claro. Y ahora creo que ya hay mucha evidencia. Ya hay Ujú. mucha evidencia, muchos avances, muchas formas de saber si tu paciente con TCE tiene lesión del tejido cerebral, cómo va a estar su pronóstico, inclusive con ciertos biomarcadores, etcétera. Pero a veces no los tenemos. O sea, a veces sabemos qué hacer, pero a veces no tenemos el insumo para hacer lo que se debe de hacer. Eso es lo malo. Ahorita hablabas Sí. de biomarcadores, ¿no? Imagínate, esos biomarcadores. Sí. Son maravillosos porque también los biomarcadores, te digo, te pueden evitar una tomografía. Entonces también finalmente, y eso es lo que hay que demostrarle a los directivos de los hospitales, a los más administrativos que ven los temas de dinero, ¿qué hay que hacer? Si, por ejemplo, no sé, digo, los biomarcadores que más se usan, está el GFAP, está el UCHL1 y la S100B. Esos tres te van a permitir saber si hay un daño cerebral. Si te sale negativo, ni hagas tomografía. Entonces, si es más barato tener estos porque lo vas a usar más tiempo, no, la verdad no tengo idea de cuánto salga, Sí. pero sí sería interesante hacer ese estudio. Si comprar el aparato te va a ser más barato hacerlo que hacer una tomografía, pues úsalos, Ujú. ¿no? Vas a tener un beneficio económico que del punto de vista administrativo es siempre lo que se busca. O sea, Sí, hay que ser claro. claros. La salud es cara. También es algo que luego nos venden de que la salud es gratis. No, debería serlo, pero no lo es. Tener un hospital con tecnología, con insumos, tomografía, resonancia, esos biomarcadores, por ejemplo, necesitamos dinero para hacerlo. Para la Sí. investigación que lo desarrolle se necesita dinero. Entonces ahí, bueno, es otro tema. Sí, claro. O Pero sea, dicen, la salud es negocio, pero no es negocio. O sea, es negocio, pero pues no hay ganancias. Lo que se debe buscar es a lo mejor optimizar lo más que se pueda el tener no tantas pérdidas de esas ganancias, sí, o ¿verdad? O sea, sea, gastar lo menos posible sabiendo que es gasto. ujú. No, o sea, sí, uno dice, hay que invertir en tu salud, sí, claro, pero ya a nivel hospitalario, a nivel de segundo, tercer nivel, sí, o sea, no somos un producto como que sea redituable en nuestra atención. No, claro que, o sea, por eso te digo, sí, muchas veces sí hablan de la salud como negocio, y no, no es negocio. Claro. Claro que no lo es. Lo que debería de ser, o sea, cuando, te digo, bueno, eso ya es otro tema que estamos hablando, pero sí, efectivamente, cuando hablamos del punto de vista administrativo, de cómo manejar un sistema de salud, desafortunadamente el nuestro es demasiado deficiente. Sí. Demasiado deficiente. Entonces, hablando de esos magníficos biomarcadores que tenemos actualmente, no creo que nos lleguen Sí, no. todavía. Y bueno, desde el punto de vista público, no creo. Al menos que lográramos demostrar Sí. que eso funciona y que les va a hacer ahorrar dinero, porque eso va a ser la parte que les importa, ¿no? Pero sí, o sea, imagínate, la S100B, por ejemplo, es una proteína que se eleva en las primeras 3 horas del trauma, cuando hay un daño astrocítico glial. Chulada. Entonces, exacto, es una chulada, como dices. Y no sé, te digo, pensando más a futuro de todo lo que está desarrollándose en inteligencia artificial, tener una aplicación que nos pueda, te digo, pues con agentes, con APIs, con lo que sea de inteligencia artificial, que nos pueda integrar los datos del paciente que llega a urgencia con trauma craneoencefálico sin tener todo, tal vez sin tomografía al inicio, que nos diga, hazle tomografía, o no le hagas, o hazle tal cosa, o manéjalo así, porque eso es lo que nos podría ayudar mucho también, porque a veces nos sobrepasa toda la información. Yo obviamente sí te voy a hablar de trauma craneoencefálico, pues porque es mi especialidad, pero en urgencia ven todo.
desde una gripita, un dedo cortado, hasta un trauma craneoencefálico severo, un stroke, o sea, 1000 cosas que te puede ocurrir, ¿no? Pasando por el corazón, el hígado, los riñones, o sea, miles de cosas nos llegan. Entonces, si puedes desahogar en una parte con unas aplicaciones que nos pueden ayudar, también sería algo fantástico. Eficientizar Ajá. en la atención del paciente. Perfecto. Bueno, vamos a ir aterrizando el vuelo de esto que estamos hablando. ¿En qué momento debe estar el neurocirujano presente con el paciente? De urgencias, digo, obviamente eso es en quirófano cuando es quirúrgico, ¿no? Hay que nos hables. Sí. De preferencia. De preferencia. De preferencia. Sí, o sea, entonces que nos hables en qué momento debe estar en urgencias, cuáles a lo mejor son tus momentos de identificación quirúrgica, cuáles son estas lesiones que tienes que operar, e inclusive a lo mejor en terapia intensiva, en qué momento tiene que volver a intervenir el neurocirujano. O en También, este caso la neurocirujana. Hay también dos contextos, la privada y lo público, ¿no? Okay. La privada idealmente desde el inicio que hay un trauma craneoencefálico. Por punto de vista legal, sí debe de estar presente ahí el neurocirujano, aunque no haya lesión, que lo vaya identificando y todo, porque también ahí el paciente va a ingresar a cargo de alguien y no puede ingresar a cargo del urgenciólogo, ¿verdad? Sí, Ni claro. quedarse en urgencias, mismo tema. Entonces ahí sí. Pero hablando de temas más públicos, ¿cuándo se va a hablar a un neurocirujano? Si tienes un paciente con un Glasgow de 15, que lo estabilizaste, que no hay otras lesiones, le hiciste tomografía, no hay nada, realmente no hay necesidad. Ahora, tienes un paciente con un Glasgow moderado, digamos hasta 10, 9, vamos a autorizarlo de 9 a 15 en ese rango, que tiene una lesión cerebral, sí, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea pequeña, acuérdense que es la causa más común de hemorragia subaracnoidea, es la traumática, que tenga una contusión hemorrágica pequeña, que tenga una fractura lineal, no necesita la intervención del neurocirujano, es la realidad. Pero sí necesitamos saber qué es una fractura no desplazada. Entonces, eso vean la tomografía con el radiólogo y ver que no haya desplazamiento de la tabla interna sobre la tabla externa, que si está lineal, o sea, si todo está alineado, pues realmente no hay mucho que hacerlo. Ahora, si el paciente tiene una fractura alineada, pero tiene salida de líquido por la nariz o por la oreja, ahí sí amerita la evaluación por neurocirugía. Si es una simple hemorragia subaracnoidea sin más y tiene un buen Glasgow, no. Sí amerita ingreso para vigilancia, pero no amerita la evaluación por neurocirugía. Si es igual un hematoma intraparenquimatoso, un efecto golpe, contragolpe, cosas pequeñas que no están desplazando la línea media, que no haya datos de edema cerebral en los estudios de imagen, realmente no amerita evaluación por neurocirugía. Ahora, ante cualquier duda, y mejor tener la evaluación. Eso sí, siempre la interconsulta ante cualquier duda. Entonces yo prefiero que me interconsulten por algo que pues no es quirúrgico a que no me interconsulten, se deteriore el paciente y me hablen, ¿no? Claro. Porque no es el mismo manejo y no es el mismo pronóstico del paciente. Ahora, en terapia intensiva. Y antes, ¿cuáles sí serían quirúrgicos? Digo que ya lo dejaste entrever, nada más como que para que quede más claro. Un hematoma epidural, normalmente mayor a 30 cc, pero cualquier hematoma epidural lo tiene que valorar sí o sí un neurocirujano. Hematoma subdural, igual mayor a 10 milímetros, y aunque sea laminar, idealmente lo tiene que valorar el neurocirujano. Un hematoma intraparenquimatoso mayor a 30 mililitros, de 30 a 60, al menos que esté en fosa posterior. La fosa posterior, como es un compartimento todavía más cerrado, esos hematomas tienen criterios diferentes. Obviamente si es un epidural, que es más raro en fosa posterior, pero llega a pasar. O un subdural ahí, o un intraparenquimatoso. O sea, sí o sí va a necesitar algo descompresivo ahí, porque puede ser inminente pues la muerte encefálica de este paciente porque si se hernia va a ser a través del agujero magno en este momento, pero ya no tenemos tallo cerebral, ¿no? Entonces, fosa posterior con una lesión, sí háblenle al neurocirujano también. Y que tengamos desviación de las estructuras de la línea media mayor a 5. Ahí sí va a ser criterios o datos de hidrocefalia. Hidrocefalia aguda. Ajá, eso sí, la hidrocefalia aguda también tenemos que resolverla lo más pronto posible. Y ahí lo ideal, pues le pones el intraventricular, una ventriculostomía. ¿Por qué? Porque te va a ayudar también con el monitoreo de la PIC, ¿no? Drenas líquido, monitoreas PIC, pues ya tienes todo al mismo tiempo, ¿no? Excelente. Y ahora sí, vamos a suponer que lo operas y lo pasas a terapia intensiva, o no lo operas
y se pasa a terapia intensiva. Hemos tenido pacientes con estatus epilépticos súper refractarios como consecuencia de traumatismo craneoencefálico y solamente se asoció a una lesión axonal difusa, no tenía más de lesiones. Ahí tocas un punto súper importante, porque sí me ha pasado. Pasa el paciente, parece que todo está normal. En imagen, hablo de imagen, Sí. de que su tomografía pues salió bien, la resonancia pues, edema, pero no algo así quirúrgico en este momento, no hay desplazamiento de estructuras, nada de eso, o sea, no lo metes a cirugía. Sin embargo, el paciente tuvo un deterioro mayor, se tuvo que intubar y está en terapia. Muchas veces se olvida esa parte del monitoreo de un estado no convulsivo persistente. Entonces sí tienes que tener un manejo también de esos pacientes y hacerles, hay unos que tienen de hecho en el monitoreo en terapia intensiva un monitoreo continuo de la actividad cerebral. Sí, un electroencefalograma continuo, no solamente un subrogado como el BIS. Exactamente. El BIS sí te ayuda, pero hay otros, tenemos muchos otros aparatos, tenemos el NRIS, tenemos muchas otras cosas que nos ayudan a hacer un monitoreo indirecto del paciente. Sí, hay cascos de la marca Nihon Kohden que te dan electroencefalogramas de forma continua. Es una chulada. Digo, no estamos patrocinados. Esperemos que alguien nos patrocine. Alguien que nos patrocine por el amor de Dios. Una patrocinadita por el amor de Dios para este podcast. Pero justamente, pues sí, claro. Y entonces es como si ustedes dijeran, el paciente se está infartando. Déjame le pongo un dedos largo. El paciente se está infartando. Déjame le tomo un electrocardiograma. ¿Qué preferirían ustedes? Sacas algo similar, o sea, tienen que hacerle un electroencefalograma para ver si no hay un estatus no convulsivo. Exacto, porque te digo, cuando pensamos en convulsiones, pensamos en el paciente que se mueve, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sí, súper importante tener eso en la mente, pero desde urgencias incluso, porque a veces el deterioro es por un estado no convulsivo. Entonces, si tú tienes esas actividades persistentes en el paciente, el daño neural va a estar todavía más importante y en la mortalidad del paciente peor. Entonces, igual, podríamos hablar del manejo profiláctico de alguna forma de anticonvulsivante. ¿Vamos a usar anticonvulsivante o no en el trauma craneoencefálico? ¿Qué efectos se han visto, etcétera? El medicamento ¿Y cuál es el que de elección va a ser el levetiracetam. Exactamente. ¿Qué para si nos quieres patrocinar? Andamos bien migajeros. Sí, ¿no? Pidiendo patrocinios por todos lados. y si no quiere el de que haga DFH, aunque no tenga evidencia, échenlo. Ese sí ya no. Idealmente sí es el levetiracetam. Obviamente si no tenemos pues la fenitoína, va a ser la otra opción, ¿no? Pero sí, idealmente levetiracetam. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? El paciente convulsiona en la escena, lo vamos a utilizar. Tenemos evidencia de sangrado con un paciente con deterioro, aunque no haya tenido, sí está descrito el uso de levetiracetam los primeros 7 días. Luego los podemos discontinuar cuando tenemos electroencefalograma, todo eso, posteriormente se va a poder discontinuar, pero idealmente sí. ¿Cuándo no lo vamos a usar? Un paciente sin evidencia de lesión intracerebral por imagen y que tenga un bel hallazgo, que no haya convulsión en la escena, ese sí. Cuando hay contusiones hemorrágicas luego en zonas epileptógenas, ¿sí lo pueden dejar también? Sí, se puede dejar. Todavía sí está muy en debate ese tema, pero sí creo que de las últimas conclusiones ha sido esto. Si tenemos evidencia por imagen de una lesión sangrante, o sea, intraparenquimatosa, subdural o epidural o hemorragia subaracnoidea, sí se puede usar de forma inicial el levetiracetam. Posteriormente lo iremos quitando. Y obviamente el monitoreo continuo de la actividad cerebral. Eso va a ser lo que más nos va a ayudar. Si no quisiste por X o Y razón iniciar levetiracetam o no quisieron desde urgencias, tú teniéndolo en terapia intensiva, ya, hacer ese monitoreo. Idealmente continuo, si no se puede por lo menos hacer electroencefalogramas seriados en esos pacientes para ver que no haya una actividad epiléptica no convulsiva. Claro. Y ahora, vamos a suponer, los estatus epilépticos también se ponen tan perros que luego hacen hipertensión intracraneal y obviamente la lesión secundaria progresiva que puede causar un edema cerebral que condiciona hipertensión intracraneal o obstrucción del sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo que puede causar una hidrocefalia cuando no la tenía y pues, obviamente también causar aumento de la presión intracraneal. Aquí la pregunta así directa, doctora Sofía. ¿Cuándo y en quiénes cranectomía descompresiva? Las guías te dicen manejo arriba de 22 mililitros de mercurio de la PIC sostenido por más de 15 minutos. Sí. Entonces, si yo estoy en terapia intensiva, ya tengo un monitor de PIC como el Camino o el Codman, por ejemplo. Si tenemos esos
patrocinio. Si tenemos ya este monitoreo del paciente, primera maniobra va a ser nuestras maniobras medicamentosas que tenemos, ¿ok? No responde después de 15 minutos, ya es craniectomía. O sea, antes nos decían 2 horas. Sí. No, pero hace mucho. O hace más, pues todavía más, ¿no? Sí. Lo que sí se ha demostrado, eso fue publicado el año pasado, de la craniectomía descompresiva desde el momento inicial de que te empieza a elevar la PIC, o sea, los primeros 5 minutos, o esperarse justamente a los 15 minutos o un poquito más. Se ha visto que en sí no hay diferencia y que a veces sí hay mejoría con el tratamiento médico inicial. Entonces, ahí sí, 5 minutos, no jalo 5 minutos, vayan avisando al neurocirujano. Llegando a los 15 ya, es como ya diagnóstico para hacer una craniectomía descompresiva. Sí. Y la parte súper importante del punto de vista neuroquirúrgico es hacer una craniectomía amplia. Si yo te hago una craniectomía pequeña, eso y nada es lo mismo. Entonces aquí es mínimo 12 por 15 centímetros. O sea, imagínense, ¿no? Es algo bien extenso y sobre todo descomprimir la parte temporal. Si yo te hago una de 10-15 aquí, pues no me va a servir tampoco mucho. El chiste es hacer una descompresión amplia desde el temporal para que pueda expandirse el cerebro, dejar la dura abierta para que pueda expandirse. Si yo cierro la dura, o sea, le hago una buena craniectomía, pero no abro la dura, no va a liberar. pues, ¿de qué me sirve? No se va a liberar justamente el cerebro. Tampoco poner esos famosos puntos que luego te van a cortar a nivel de la dura, ¿no? Porque sí, efectivamente van a cortar más el cerebro. La piel, pues sí la cierras. Puntos totales y ya, porque ahí estamos en la urgencia. No queremos algo bonito, no nos importa lo bonito, pero sí. Entonces, y obviamente mantener al paciente. Yo generalmente lo que hago en los apósitos que ponemos posterior para cubrir la herida, les pongo paciente con craniectomía. ¿Por qué razón? Obviamente al inicio no se ve que no tiene cráneo porque está hinchado. Entonces obviamente las enfermeras que manejan o los camilleros que manejan pues, al paciente para bañarlo, moverlo, cambiar las camas, las sábanas, etcétera, y se puede apretar de este lado. Entonces eso sí es algo súper importante que tengo, le escribo, le pongo una tela, paciente con craniectomía. Y nadie toca esos apósitos hasta que yo los cambie. Para que lo vean, porque sí puede no verse al inicio. Es tan tenso que parece que tiene hueso. Entonces sí, esos son puntitos. A mí no me gustan, obviamente, pero a mí me gusta cuando tienen la craniectomía hacerles ultrasonido, porque ya no necesitas, ¿sí? Así directamente ya estás viendo las arterias cerebrales. Pues claro, ves mucho mejor. Sin tener el traductor de sectorial, sí, claro. con el software de Doppler transcranial. Está interesante todo. ¿Algún caso? Bueno, que hayas tenido recientemente anoche. Digo, que nos quieras contar. No, pues fíjate, fue un caso, ahí te va. Es un caso, de hecho, fue un trauma craneoencefálico leve. Paciente que en su casa se tropezó y se golpeó a nivel occipital. ¿Cuántos años? Tuvo 59 años, hipertenso, diabético. Entonces lo encuentran somnoliento, lo llevan al hospital. Ahí sí, pues le hacen su evaluación inicial, pupilas isocóricas, isocoria más bien. Tiene la hipertensión, diabetes, pero más o menos pues, controlado, no tenía tan alterado esos valores y lo llevan a tomografía. Y ahí se observó, tuvo un punto importante, tuvo otorragia en su casa. Cuando lo vimos ya no había datos de sangrado ni salida de líquidos por el oído, pero sí, obviamente eso sí te justifica una tomografía, porque finalmente llegó con Glasgow de 14 el paciente, nada más desorientado en tiempo, lo demás orientado en persona, en situación, o sea, obedeciendo órdenes, apertura ocular espontánea, verbalmente, lo único fue la desorientación en tiempo. Entonces, no tan grave, digamos. Y sí, en la tomografía se observa una fractura lineal que involucra la mastoides, hasta la mastoides, de parte de la base del occipital, parietal, occipital y hasta la mastoides. Y una hemorragia subaracnoidea. Entonces, idealmente, este paciente, pues sí se tiene que ingresar. Sin embargo, pidió alta voluntaria por cuestiones de seguro, de niveles hospitalarios y ya, ¿no? Pero al final, con datos de alarma, y ya no sé qué le haya pasado, hasta ahorita no nos han avisado, entonces yo creo que pues estable. Hasta ayer sí, pues no sabíamos que iba bien el paciente y exacto, que sea conservador. No decidí iniciarle levetiracetam tampoco, nada más manejo del dolor y vigilancia obviamente de la salida de líquido por la oreja. De acuerdo.
Híjole, y así como tú dices, una caja de sorpresas, ¿qué tal si después te dicen, no, tuvo una hidrocefalia aguda por obstrucción ahí del drenaje del líquido cerebroraquídeo? Sí, está. O un hematoma subdural, o Ándale. sea, por eso también están los datos de alarma. Y siempre explicar datos de alarma con palabras coloquiales. No decir que tengan isocoria, que tengan midriasis, que pues no. Decirles, si se les hace lo negro del ojo más grande de un lado o grande de los dos, si deja de caminar o se va de lado, o sea, trata de explicar los datos de alarma de forma mucho más entendible por el paciente para que sepa qué hacer y cuándo sí hacerlo. Porque cuántas veces nos ha pasado, tal vez, bueno, seguramente a ti te pasa también, que te habla alguien de que, oye, tengo esto, tengo que ir a urgencias o me lo puedes resolver por teléfono, Sí, ¿no? no. Lo cual tampoco está bien. Pero sí es muy frecuente que la gente no quiere ir a urgencias porque implica, pues sí, desplazarse, implica costos, etcétera, ¿no? Entonces, explicar muy bien los datos de alarma en esos casos. Completamente de acuerdo. Ahora, ya para preguntas finales, ¿cuáles son los errores más frecuentes que pues has detectado de atención del paciente con TCE en urgencias? O si quieres en terapia también, donde quiera. No, generalmente sí un poquito más en urgencias, pero sí. Por ejemplo, mala intubación y que no se dieron cuenta, eso sí. Y obviamente lo consecuente de hipoxia y más daño cerebral, eso sí es uno de los primeros temas que más he visto. La hipotensión. No manejar la hipotensión. Esos dos, hipoxia e hipotensión, sí han sido los dos más grandes factores que he visto en trauma craneoencefálico. De no identificar la causa de la hipotensión, por ejemplo, de enfocarse al deterioro neurológico y no ver lo demás, sí me ha pasado y sí yo creo que son de los errores más frecuentes. Y lo siguiente, todo lo que hemos platicado hasta ahorita, la normotermia y la normoglicemia. Se les olvida. Mucho. Sí, es que le conozco a mi gente. Son los signos vitales Sí, ocultos sí. en TCE, eso siempre Sí, hay que sí, tenerlos sí. muy en cuenta. Ok, digo, ya hay muchas cosas, hay muchas más cosas que quisiera preguntar, secuelas, cómo abordas ese paso de lesión cerebral severa a muerte cerebral, que también es interesante. Yo creo que podemos hacer un episodio completo de muerte cerebral, eso estaría muy Estaría interesante. súper bien porque hay muchas actualizaciones, Sí, tanto de leyes como científica. sí, exactamente. Y sobre todo, cómo darle soporte a ese pues potencial donador, ¿verdad? Ese paciente ya con muerte cerebral, ya cadavérico, cómo hacerlo correctamente, porque dice, ya hay muerte cerebral, ya aceptó la familia, bueno, esperar a que llegue el equipo que se va a llevar los órganos. Y mientras lo tienes bien hipotenso, con diabetes insípida, o sea. Ha pasado. Sí, no. Me ha pasado y de forma terrible eso. Y De que, pierdes se pierden los órganos de fuerza. Eso también sería un episodio increíble tener de donación de órgano, donación en asistolia controlada, o sea, eso hay un montón también en esto. Imagínate que tuviéramos a lo mejor a alguien que sea experto en donación y o trasplantes cardíacos y en cuestión de muerte cerebral. Pues se nos escapó ahorita, pero lo tienes. Órale, no, claro, sí, para allá lleva la jeribilla. Sí. Dios, estaría muy padre. Sí. Y te digo, y aparte da más, esto justamente nos permite más la cultura de donador. ¿Tú tienes tu tarjeta de donador del Senatra? No, pero en mi licencia dice donador. Pero no tienes la del Senatra. No. ¿Lo has hablado con tu familia? Sí. Ok. Hay puntos importantes también que hay que platicar. Saber, uno, porque al final cuando uno ya está en ese estado, ya no sirve de nada, ¿no? Exacto, lo va a decir la familia. Uh-huh. Entonces, hay varios puntos que sí se pueden abordar. Uno, tener en tu licencia que diga donador, eso sí es un buen punto. Dos, si se conectan a la página del Senatra, pueden sacar su tarjeta de donador y ahí tenerla consigo todo el tiempo para que si llega a pasar algo, ahí está la tarjeta de donador y esto. Tres, platicarlo con su familia. Uh-huh. Si me pasa algo, saber qué quieren, ¿no? Sí. Porque en el momento es algo traumático, es terrible. Te voy a contar el caso de un trauma craneoencefálico severo de un chavo de 16 años que iba en moto y lo chocaron y no usaba casco. Obviamente llegó con trauma craneoencefálico severo, un hematoma epidural, un subdural agudo, uno de fosa posterior, o sea, entró directo a quirófano, le hicimos, sí. Desafortunadamente, pues no jaló a pesar del manejo y entró en potencial de donación. Cuando tienes un chavo de 16 años que fallece
Obviamente jamás platico con su familia de Ujú. esto y la familia en este momento, o sea, imagínate que fallezca tu hija, ¿no? Sí, en condiciones mentales No óptimas no puedes. está. Y es horrible porque del punto de vista, pues, médico, sabemos que todos sus órganos pueden servir. Y son muy Y son valiosos súper valiosos. Y entonces es ahí donde entras en... Tú como médico, como tratante, yo no les puedo decir esto, ¿no? Eso sí también. Claro, O sea, hay claro. que saber cómo son los protocolos y todo eso. Y llega justamente el coordinador de trasplante a hablar y todo eso, ¿no? Pero yo antes de activar todo también tengo que tener la certeza. Porque si hay muchos videos luego que circulan es que lleva 20 años que está intubado y me despertó. Y ya con eso, ¿no? Eso también es otro tema, pero... Hombre, si te contara. Sí. Entonces eso también es muy difícil y yo creo que tenemos la obligación nosotros como médico de educar a la población sobre esto y de darle la información a la población de si llega a pasar algo de esto, en este momento se tiene que tomar la decisión por justamente lo que dices, porque no puedes mantener vivo a alguien tanto tiempo cuando ya no funciona aquí arriba. Claro. ¿Por qué? Porque empiezan otros problemas. El sodio, por ejemplo, se empieza a elevar, muchas otras proteínas de la inflamación, etcétera, y nos van dañando los órganos que sí funcionaban. Entonces, son cosas que no podemos esperar tanto para decidir si sí o no queremos donar. Sí, no, y es que una vez que haya muerte cerebral, que haya como asistolia cerebral, o sea, que ya no haya flujo sanguíneo cerebral. Lo platicaba con el doctor Olivares, dice, a mí me han tocado ese tipo de pacientes, conforme van pasando las horas, encontrábamos como si fuera un tejido con liquefacción. O sea, para que se den cuenta que ya hay un punto de no retorno. O sea, el paciente lo mantenemos soportado y cuanto más va pasando el tiempo, pues obviamente va a haber lisis cerebral. Y eso, te digo, el doctor Olivares nos contó, o sea, cómo Sí. te toma y dice, es como un flan Ujú. en esos tipos de pacientes. Así que no hay vuelta atrás. Digo, yo sé que si lo llega a ver este episodio algún familiar o alguna persona que no sea profesional de la salud, puede llegar a tener esa duda, pero no existen reportes de alguien que con confirmación de muerte cerebral haya vuelto a tener actividad eléctrica cerebral. Y pues no, digo, pudo haber tenido un estado vegetativo ahí y que luego, bueno, haya recuperado algo, o haber estado en un estado de coma y luego haya recuperado, pues, pero no con muerte cerebral. No, la muerte Es cerebral, legalmente y sí. médicamente ya irreversible. Sí, porque justamente ya no llega sangre al cerebro. Y si no llega sangre, pues ahí se acaba todo, ¿no? Claro, claro. O sea, sí puedes tener reflejos todavía espinales. Esa es que otra. eso sí pueden darte. Y te digo, como familiar hay que tomarlos en cuenta también de que es muy difícil verlos porque los ves como si están dormidos. Está intubado y todo eso. Nosotros sabemos que si quitamos todo, pues ya no, y está con nosotros, ¿verdad? Pero sí es muy difícil también tomarlo en cuenta y por eso están los coordinadores de trasplante, porque justamente este aspecto emocional lo tienen que manejar. Sí. Porque tú un trauma craneoencefálico severo, pues es algo súbito. Igual que algo vascular, es algo súbito, no es algo que ibas previendo. No, tú no sigues tu familiar que se está muriendo por cáncer, por ejemplo. No digo que es más fácil, digo que la expectativa en este momento y del punto de vista emocional, lo que procesamos como información es un poco diferente. Sí, completamente de acuerdo. Ya para ir ahora sí cerrando el episodio, se los prometo, porque sí, hablar de muerte cerebral a mí también es muy apasionante. ¿Qué fármacos no tienen beneficio en paciente con traumatismo craneoencefálico y que veas que pues lo lleguen a utilizar médicos no neurocirujanos o neurocirujanos? La dexametasona. Okay. La dexametasona ya se ha visto que tiene efecto más deleterio que benéfico en ese caso. No es lo mismo, o sea, no quiere decir que nunca se debe usar en cerebro, porque cuando tenemos tumores sí es lo mejor para el edema, ¿no? Pero el edema es diferente, ahí tendremos que hablar de tipos de edemas cerebrales, citotóxico, vasogénico, etcétera, etcétera. En el caso de trauma craneoencefálico ya se descartó que tuviera beneficio la dexametasona. Entonces, no usar dexametasona en trauma craneoencefálico, eso sí. Porque puede ser más deleterio que benéfico, sí, inclusive sí, se desabra. ¿por qué razón? Porque ya sabemos, si lo usamos, o sea, imagínate, tienes tu paciente ahí que está intubado, que está con todos sus problemas, etcétera, y con Dexa 8 cada 8 durante 2 semanas, o bueno, menos, como 7 días, 8 días, ¿qué va a pasar? Pues el eje del cortisol, adiós. Empiezas a tumbar las defensas del paciente.
empiezan las infecciones, neumonías asociadas a ventilador, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues la mortalidad aumenta muchísimo más en esos pacientes, sin un efecto benéfico sobre el cerebro. Porque tuvieras ese efecto sabiendo, ok, sí le puede pasar eso, pero sabes que si le va a resolver la lesión axonal difusa, dices, pues va, el beneficio es mayor al riesgo. Ahí no. El riesgo sí es mayor al beneficio que se le puede dar a esos pacientes. Y algunos que puedan pasar sin pena ni gloria. Que tú digas, bueno, se intentaron, pero no hay evidencia de que funcionen. Citicolina, cerebrolicina, todos esos medicamentos que les encanta usar. La evidencia todavía no está a favor así de estos, pero tampoco pues es deleterio. Entonces, por eso los seguimos usando, porque chicle y pega, ¿no? Sí, tantito, pues igual y sí, ¿no? Mal no le hace. Mal no le hace. Lo que sí ahí hay que valorar es lo económico. La cerebrolicina, por ejemplo, sí vas a encontrar evidencia en uso en trauma craneoencefálico, dosis altas, intravenosas, etcétera, pero es muy caro. Es muy caro. También hay que tomar en cuenta la condición económica del paciente. Sí. Entonces, igual la somacina o citicolina, pues. De acuerdo, no, es que hay muchos no, y pocos sí, evidencia ya descrita que hay que trabajar con esta. A veces estamos queriendo ponerle como citicolina, cerebrolicina, algunas otras y dejamos de ponerle lo que ocupa. ¿Sale? Exacto, o sea, digo, al final eso sí no va a ser deleterio. Digo, la Dexa sí, ya se ha demostrado que va a ser más deleterio que benéfico. O sea, si los quieren usar, pues tampoco es un no así rotundo, pero importante es seguirse actualizando. Igual eventualmente vamos a llegar a algo que nos va a decir, por ejemplo, en infarto cerebral se ha visto hace poquito, hace dos meses creo, se publicó que la minociclina te ayuda a los primeros, si lo administras antes de 72 horas del evento vascular cerebral, durante 4 días va a tener un efecto benéfico a largo plazo sobre esos pacientes. O, por ejemplo, lo que usamos en el vasoespasmo, la nimodipina, está el cilostazol también. O sea, se está desarrollando más evidencia. Todavía no tenemos cosas desafortunadamente milagrosas para el daño cerebral, pero se está desarrollando. Entonces, lo que tenemos que hacer es quedarnos pendiente de todo lo que se está publicando y lo que se está haciendo. Y tal vez nosotros empezar a investigar en eso también. Sí, no, y hay otras cosas de que a lo mejor también nos quedamos muy estáticos en la prescripción. Por ejemplo, las soluciones parenteral, digo, muchos de esos pacientes van a estar en ayuno y a lo mejor sí van a querer cierto aporte justamente parenteral de soluciones. Y entonces dices, bueno, solución salina es la ideal a lo mejor para iniciar. Y luego ya, yo les voy en terapia intensiva y le digo, pues ya hay que ponerle Harman Doc, es que TCE. Digo, pero pues si ya tiene hipernatremia. O suspéndele soluciones y ya con su dieta enteral. Yo me explico y me dice, no, pero es que... La dieta también es súper importante. No dejar al paciente en ayuno. Claro. O sea, lo que sí, tener cuidado. Si tenemos un trauma craneoencefálico, está contraindicada la nasogástrica. Hemos visto casos, ahorita hay algunos que vi hace poco me salieron, donde la sonda está directo en el cerebro y pues peor, ¿no? Si hay trauma craneoencefálico evidenciado con fractura de base de cráneo, no. Orogástrica, pónganle orogástrica al paciente, o la paciente. Y iniciar la dieta lo más pronto posible, porque esos pacientes entran en estados catabólicos. Empiezan a comerse todas sus proteínas del cuerpo y eso empeora obviamente el resultado del paciente. Si no los tenemos bien nutridos, con aportes hipercalóricos, preferencias de proteínas, van a tener más efectos y van a ser más grave más tiempo. Pero eso, bueno, ya es más manejo de terapia. Hay unos matices ahí, no quiero... pero, de hecho, actualmente hipocalórico, hipoproteico, de forma inicial, dosis tan bajas a veces de 0.4 gramos por kilo al día de proteínas, con dosis tan bajas como de 10 kilocalorías por kilo al día, de forma inicial. A veces nos está tocando como algunos, ¿qué te gusta? 30 gramos de proteínas con algunas 500 kilocalorías para 24 horas. Es suficiente más que para nutrir de forma inicial, repito, de forma inicial cuando todavía no hay movilización o rehabilitación. Es para evitar traslocación bacteriana, para mantener obviamente funcional el tubo digestivo y que se eviten úlceras gastroduodenales. ¿Sí? Entonces, ya después, como dice la doctora, eso incrementa. Sí es la parte ya de después. Claro, estamos conectados. Sí, claro. Si trabajara aquí fuera tu intensivista. Sí, claro. No quieres. Pues sí me gustaría venirme a Ciudad de México, pero pues mi Tampico hermoso es. Está bien. Sí, es hermoso. Pero bueno, algo más para finalizar. Estuvo bueno, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Bien. Creo que, sabes que siempre lo que nos frustra al final
Es que hay tanta evidencia, tantas cosas que decir que siento que no nos Da tiempo. no nos da tiempo. Sí, yo Pero también yo pienso. creo que sí, uno de los puntos más importantes, lean lo último que se publicó en esos 2 últimos años, hay bastante evidencia que cambió, como eso de la hipotermia, de la hiperventilación, por ejemplo. Esos sí son manejos que tenemos que cambiar en todos nuestros hospitales, sabiendo que va a beneficiar al paciente. Claro. Y como bien lo dijiste en un episodio que tuvimos para público en general de Clinicazos, que igual pues, vayan a verlo, también es acerca de ictus, tiempo de cerebro. Uh-huh. Y acá Ahí lo mismo. Tiempo Lo de mismo, cerebro. claro. Tiempo claro. es vida. Tiempo Más, es vida. más temprano detectamos una hipertensión intracraneal refractaria, mejor, ¿no? Y eso tanto en manejo médico como manejo quirúrgico. Y acordarse que somos un equipo. Ujú. En el tratamiento de pacientes graves, bueno, el tratamiento de pacientes en general, tenemos que ser un equipo, porque yo creo que eso también depende, ha cambiado mucho por la evidencia que hay actualmente. Yo voy a leer, obviamente, mucho más de trauma craneoencefálico en mi parte, lo que me importa lo Ujú. quirúrgico. Tú vas a leer mucho más del manejo intensivista del paciente. Entonces, tú vas a saber más de ciertas partes, yo voy a saber más de otro, se complementan. Uf. Y eso es lo más importante. Y si, por ejemplo, yo tengo una duda, no sé, hice una craniotomía descompresiva, lo manejé y te voy a decir, pues manéjalo con tal presión, no sé qué. Y tú vas, no, que porque si pasa eso, esto. O sea, en lugar de pelearnos, explicarnos el porqué de uno u otro. Exactamente. Porque a veces yo te digo, y eso me pasaba, sabes que mucho en aneurismas. Protegemos el aneurisma y les digo, necesito que me mantengan una PAM arriba de 90. Porque si no me la mantienes, me va a hacer más vasoespasmo. Y muchas veces tienen el miedo de manejarlo de esta forma. Sí. Y entonces me hace vasoespasmo y pues ya peor pronóstico quirúrgico, neurológico. Pero lo súper importante siempre lo platicamos. Y eso sí, yo con mis intensivistas no estás, pero sí lo platicamos siempre Sí, mucho. muy bien. De que, oye, ¿sabes qué? Yo encontré esta evidencia. ¿Cómo ves si lo manejamos así? ¿Cómo ves si hacemos esto? Y no nada más yo, o sea, ellos también hacia mí. Y eso sí, tenemos una súper buena comunicación y eso se ve en el resultado de los pacientes. No, y bueno, a lo mejor estoy pecando de sobrio, pero tan simple en este podcast se vio cómo se puede complementar bien la parte quirúrgica y la parte clínica. Digo que yo estoy aquí como para entrevistarte, pero pues me gana a veces Sí, querer claro. hablar, ¿verdad? Y a veces como se dieron cuenta, o sea, no es tanto que esté inadecuado un concepto, sino que a lo mejor está pues adaptado en otro momento y ya cuando se ubica, ¿sabes? Ah, bueno, mira, todo Claro. fluye perfecto. Claro, debemos hacer lo correcto. Ya depende también del trasfondo o fisiológico, de la reserva fisiológica que tenga el paciente, su supervivencia, claro, ¿no? sí. Y luego viene la fase de rehabilitación, que es otro mundo, pero bueno, Sí. Híjola, creo que ya con esto Pero fue lo más suficiente. temprano, lo mejor. Sí, yo voy a decir también, quiero enfatizar un poquito esto. Un paciente con trauma, no lo dejen tirado 3 semanas, intubado, sedado. No. Lo más pronto lo movemos, lo mejor. Exactamente. Hacer traqueos temprana para movilizar al paciente, pasarlo a reposete, empezar la rehabilitación, lo más pronto es lo mejor. Sí. Porque eso sí es un concepto muy común. Sí. Que, déjalo intubado ahí, tranquilito, que no se mueva y ya, ¿no? No. Más pronto lo movemos, lo mejor. El movimiento es vida. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, doctora Sofi, para que la puedan seguir en sus redes sociales. Pues ahí en Instagram, Aquí. doctora.sofiederbemont. Ok, aquí va a estar apareciendo. Y si les quieren pedir alguna valoración para algún manejo neuroquirúrgico. Ahí me pueden contactar. Yo estoy en el Hospital Ángeles Universidad, consultorio 5065. En mi página neurocirugiavascular.com pueden encontrar todos los datos del consultorio y ahí pues estamos. Ok, perfecto. Y podría ya nada más por último decir, sigan a Interconsulta, el podcast médico, con el doctor Eder Zamarrón en YouTube, pero en francés. Ok. Vous pouvez suivre al docteur Eder Zamarrón sur YouTube. Interconsulta, el podcast médico. ¿Cómo es qu'on dit? Attends. Interconsulta. Interconsulta, o sea, te lo digo en español. Ok. Interconsulta, el podcast médico sur YouTube. Oui, muchas gracias. Oui, merci beaucoup. Merci a tous por su participación. Muchas gracias si llegaste hasta este episodio. Recuerda compartir este podcast que es parte de entrenamiento en áreas críticas, pero que tiene su página de YouTube como tal, que se llama Interconsulta, el podcast médico, que es para ti, profesional de la salud, que estás interesado en mejorar la atención de los pacientes graves, desde prehospital, urgencias, hospitalización, terapia intensiva y todo lo perioperatorio.
médicos, enfermería, todos tenemos que estar en un mismo equipo inter y multidisciplinario para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.